Creemos que el avance científico y tecnológico es gradual, de lo simple a lo complejo. Bueno, veamos estos inventos únicos. Empecemos con una máquina realmente fantástica. Vale la pena mostrarla solo por su impresionante aspecto. Parece que salió de un juego donde dominan el steampunk y el dieselpunk, pero en realidad era así, con sistemas de propulsión a vapor y diésel. Además de estos mecanismos, la máquina tenía transmisión eléctrica, que a inicios del siglo pasado parecía irreal. Así es la historia de este aparato. En 1889, el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York recibió a su disposición un mecanismo único, una bomba de vapor, y no una común, sino verdaderamente gigantesca. La ciudad creció hacia arriba, surgieron los primeros rascacielos y también había incendios en los pisos superiores. Las bombas manuales no podían con la tarea, se necesitaba una presión de agua considerable. Las bombas de vapor de baja potencia tampoco ayudaban. La nueva bomba resolvía el problema de llevar agua al lugar del incendio. Pero ¿cómo transportar la propia bomba a los lugares de los incendios, considerando que pesaba 9 toneladas? 8 caballos de tiro, enganchados a un carro especial, apenas lograban hacerlo, pero no siempre era posible maniobrar con ese tipo de tiro. Los ingenieros estadounidenses propusieron una solución: usar la máquina de vapor de la bomba como medio de propulsión. Por una suma considerable para esa época, $7,000, se construyó un verdadero monstruo, un automóvil bomba autopropulsado a vapor. Y era bueno, se movía rápido, llevaba la bomba a donde se necesitaba, pero había solo un inconveniente con este mecanismo. No importaba qué tan rápido fuera el automóvil. Antes de que pudiera arrancar, pasaba bastante tiempo. La máquina de vapor requería cierta presión para empezar a funcionar y la caldera no se calentaba de inmediato. El dicho de apresurarse como si fuera un incendio, aquí era humor negro. Y así, en 1908, la bomba de vapor de Nueva York recibe una mejora global. Para mayor rapidez, le instalan un motor de combustión interna de gasolina en la estructura. No solo lo instalan, también lo integran con el motor de vapor existente. Como la caldera está en la transmisión trasera y es difícil modificarla, el motor de gasolina se usa para la tracción delantera. Pero eso no es todo. Se implementó otra innovación fantástica, la electrotransmisión. Esto resolvía las dificultades para instalar el embrague y la caja de cambios, ya que no cabían en el espacio disponible. El motor de 6 cilindros movía un generador que suministraba energía a los motores eléctricos de las ruedas delanteras. Resultaba una construcción única. Y si tomamos en cuenta que el sistema de vapor también podía entrar en funcionamiento a veces, convirtiendo la bomba de vapor gasolina eléctrica en un aparato de tracción total, entonces el auto era absolutamente fantástico. Según se dice, el auto, después de funcionar durante muchos años, finalmente fue dado de baja y vendido a una colección privada a algún afortunado. Y aquí está un desarrollo nacional, aunque realizado en Inglaterra, el fantástico automóvil giroscópico de 2 ruedas del conde Shklovsky. En resumen, ya lo mostramos en uno de nuestros videos, pero ahora agregaremos detalles que pocos conocen. En 1914 se presentó en Londres un automóvil interesante. Estaba diseñado para 4 personas, y bajo el cofre tenía un motor de combustión interna a gasolina que estaba ganando popularidad. Pero el vehículo solo tenía 2 ruedas. Estaban como en una bicicleta, pero el vehículo no se caía, ni parado ni a baja velocidad. El mecanismo fue creado por el inventor ruso, el conde Piotr Piotrovich Shklovsky, exgobernador de Kostromá. Shklovsky no hizo ningún secreto especial de su dispositivo. El equilibrio del automóvil se lograba con un volante giratorio que generaba efecto giroscópico. El auto pesa unos 2.750 kilogramos. El volante de inercia estaba hecho de metal con un grosor de 12 centímetros y un diámetro de 1 metro. Un par de péndulos de 50 kilogramos ayudaba a evitar el desbalance. El péndulo era impulsado por un motor eléctrico especial, alimentado por el motor principal. Es interesante que, originalmente, Shklovsky ofreció su invento en su país natal, pero quedó sumamente decepcionado por la reacción de las autoridades. Entonces, en 1912, ofreció el concepto de su dispositivo a una fábrica de automóviles, obtuvo su aprobación y 2 años después presentó el automóvil al público. Aunque la gente se sorprendiera o intentara voltear el dispositivo, el automóvil no tendía a volcarse. A Smealev, la gente probó el auto, cambiando de lugar en movimiento. El giroautomóvil mostraba gran estabilidad y confiabilidad. El inventor patentó su mecanismo en Inglaterra y Rusia, pero la Primera Guerra Mundial y luego la Revolución de Octubre pusieron fin a los planes de Shklovsky de producir sus autos. El conde viajó a Rusia, donde el gobierno soviético lo recibió muy bien y le dio fondos para crear una locomotora de vapor con el mecanismo del auto. Pero el conde tuvo que regresar a Inglaterra, donde murió pobre tras la Segunda Guerra Mundial. El primer automóvil giroscópico funcional se enterró para protegerlo durante acciones militares. En 1938, el auto único fue desenterrado, restaurado y exhibido 10 años en el Museo Fábrica Wolseley, pero después se consideró sin valor y fue enviado a fundición.
Piotr Petrovich Shklovsky creó otros inventos interesantes, como un indicador de rumbo giroscópico para aviones llamado aroscopio, usado en el Ilya Muromets, y un mecanismo para estabilizar cañones en barcos. Fue devuelto a los ingleses porque en su país no generó interés. En los años 70, un autobús con recuperador de volante de inercia circulaba por Kursk. El dispositivo acumulaba la energía que antes se desperdiciaba al frenar y luego la devolvía a las ruedas para acelerar y avanzar. El mecanismo de Nurbem Gulilla permitía ahorrar hasta un 40% de gasolina. El profesor Nurbey Vladimirovich Gulilla, autor de más de 700 trabajos y 400 invenciones, ha dedicado su vida al almacenamiento de energía. Por varias limitaciones, el acumulador de volante de inercia se usa poco en transporte y es mejor para energía estacionaria. A lo largo de los años, desde la invención de Nurbey Gulilla, el supervolante ha experimentado una serie de cambios tecnológicos. A mayor frecuencia de rotación del volante, más fuerte las partículas estiran el disco y buscan romperlo. Como la ruptura del volante es similar a una explosión, los ingenieros debían diseñar con gran resistencia, por lo que la capacidad energética era 3 veces menor de lo posible. Nurbey Gulilla fue el primero en el mundo en crear un supervolante hecho de cinta de acero o fibra de alta resistencia. También se usó suspensión magnética. Estos volantes son muy resistentes, eficientes y su ruptura en accidentes es segura. Las ideas de Nurbey Gulilla se aplicaron ampliamente en el sector energético internacional. Con la ayuda de supervolantes se ahorra energía, ya que permiten acumular y liberar grandes cantidades de energía en el momento necesario. La vida útil promedio de las baterías de iones de litio, que son populares hoy en día, es de alrededor de 1000 ciclos de carga y descarga, o varios años. La vida útil eficiente de un supervolante es de al menos 25 años y con materiales como el grafeno puede ser mayor. A diferencia de las baterías químicas, desechar un volante al final de su vida útil es totalmente ecológico. Pero volvamos a los automóviles y veamos un auto eléctrico. Nikola Tesla. Esto es un experimento que nunca existió, o un avance que nunca ocurrió. Los biógrafos de Nikola Tesla mencionan esto con cautela, aunque existen testigos, periódicos y documentos que confirman que en 1931 el genio modificó un auto de combustión interna, logrando un vehículo eléctrico eficiente. Cabe señalar que este no fue el primer automóvil equipado con un motor eléctrico. Ya se habían fabricado autos así antes, pero la moda por ellos pasó bastante rápido. Los motores de gasolina eran más potentes y compactos, pues no requerían baterías pesadas. Además, los productores de petróleo incentivaban de todas las formas posibles la promoción de los motores de combustión interna. Sin embargo, pronto apareció en las calles de Nueva York un auto común de la marca. Pero al mirar bajo el cofre, cualquiera se sorprendía sin duda alguna. En lugar de un motor convencional, había uno eléctrico que alcanzaba 1800 revoluciones por minuto y una potencia de 80 caballos de fuerza. Era un aparato sólido de 1 metro de largo y 80 centímetros de diámetro. No se notaba ninguna fuente de energía visible. Tesla construyó la fuente de energía en su habitación de hotel usando piezas de radio compradas localmente. Se sabe con certeza sobre cables, resistencias y 12 tubos de radio. La fuente se hallaba en una caja de madera común de 60 por 30 por 15 centímetros, con 2 varillas de acero que sobresalían unos 8 centímetros. Extremadamente preocupado por mantener en secreto su invento, Tesla ensambló todo él solo. Cuando todo estuvo listo, Nikola se subió a la cabina, aseguró la caja detrás del asiento del conductor, conectó los cables y pronunció la frase que apareció en la portada del periódico: "Ahora tenemos energía". Luego, Tesla pisó el acelerador y el auto comenzó a moverse. Este auto recorrió Nueva York durante una semana, alcanzando hasta 150 kilómetros por hora. Por supuesto, los periodistas acosaban al inventor con preguntas. La más popular era: ¿de dónde viene la energía? Tesla sonreía, miraba a su alrededor y respondía que venía directamente del éter. El misterio del automóvil eléctrico desapareció con la muerte del inventor, aunque aún surgen hipótesis. ¿Qué mostró en 1931 Tesla? Unos dicen que fue un automóvil eléctrico y que la energía provenía de uno de los generadores de alta frecuencia de Tesla. Algunos dicen que era una turbina sin aspas, de gas o gasolina, que Tesla desarrollaba. Se cree que Tesla pudo usar la resonancia magnética de la Tierra, aunque también se duda que el experimento sucediera. Ahora les contaremos sobre un invento que todos querrían en su auto. Desde los años 80, el campo electromagnético se incorporó al diseño de una suspensión automotriz mejorada. La idea era crear un dispositivo que usara el campo electromagnético para convertir el elemento elástico en uno que amortiguara vibraciones.
Imagínate viajar en un automóvil que se desplaza perfectamente suave, sin saltos sobre los baches e incluso pasando por encima de pequeñas barreras, además de obtener energía al circular por superficies irregulares. Ese era el sueño que tenían los experimentadores de aquellos años, y ese sueño se hizo realidad en prototipos concretos. Uno de los primeros desarrolladores de este tipo de suspensión fue el Dr. Amar Bose, un destacado especialista e innovador que también trabajó en innovaciones en el campo de los sistemas de audio. Su invento se basó en un motor eléctrico lineal que integraba elementos elásticos, amortiguadores, estabilizadores transversales y piezas de suspensión conocidas. Una gran ventaja del sistema era que el conductor podía alternar entre energía eléctrica y mecánica. La fuerza necesaria para el funcionamiento de la suspensión se genera durante la conducción mediante electroimanes inactivos, lo que permitía ahorrar considerablemente en combustible. Esa suspensión funcionaba sin fallas, obteniendo energía en cualquier momento. Si el sistema perdía energía, la suspensión electromagnética pasaba a modo estándar, como muchas suspensiones de palanca. Cada uno de los 4 motores lineales recibía voltaje controlado por el procesador central, generando fuerza de empuje en su vástago. En los 4 vástagos era capaz de levantar hasta 1,5 toneladas, lo que corresponde al peso promedio de un automóvil compacto de clase Golf. Al mismo tiempo, con la ayuda del motor lineal se mantenía la altura necesaria del chasis, independientemente de la carga. Esto es lo que se llama compensación estática. La suspensión electromagnética también compensaba dinámicamente al eliminar la inclinación lateral del auto. Con este sistema ya no se necesitan barras estabilizadoras transversales. Incluso los cabeceos longitudinales durante aceleración y frenado parecen cosa del pasado. El sistema único respondía a las irregularidades del camino y a las curvas hasta 100 veces por segundo. Destaca que el procesador central controla individualmente los 4 motores lineales. ¿Qué se logra? Por ejemplo, controlar la rigidez angular de la suspensión delantera y trasera. Al tomar una curva, los motores lineales alimentan el vehículo para apoyarse en la rueda trasera exterior. Y este tipo de coche obtiene un sobreviraje ultraligero. En caso de girar, el apoyo se transfiere suavemente a la rueda exterior y delantera. Como resultado, el vehículo se mantiene estable y en cualquier curva no se inclina ni se tambalea. Todas estas ventajas de conducción, como la suavidad inteligente, estabilidad a altas velocidades, confort, seguridad y consumo racional de energía, pudieron implementarse en la producción masiva de automóviles desde los años 90. Hoy en día, la mayoría de los automovilistas aún conducen como antes, con hundimientos, inclinaciones y bloqueos al girar. El trabajo en la suspensión era clasificado y tenía un nombre engañoso, pero la mejor suspensión del mundo nunca se produjo en serie. ¿Por qué? La directiva de los gigantes automotrices veía muchas desventajas en la propuesta del ingeniero, principalmente la complejidad y alto costo de la suspensión. Bose. El 12 de julio de 2013, Amar Bose falleció de un infarto, y en 2017 se vendieron todos los desarrollos de la compañía. De inmediato viene a la mente otra historia de la que hablamos en uno de los videos anteriores. Recordemos brevemente. En los años 70, el inventor y mecánico Tom Ogle diseñó un nuevo carburador. Aunque el dispositivo de Ogle fue probado y permitió recorrer hasta 48 kilómetros con un solo litro de combustible, nunca se produjo comercialmente. El carburador funcionaba calentando la gasolina hasta vaporizarla y llevarla a las cámaras de combustión. Esto exigía que el tanque de combustible tuviera un soporte estructural como el de un recipiente de alta presión. No solo la invención de Ogle ahorraba considerablemente dinero a los automovilistas, sino que casi no contaminaba la atmósfera. El inventor incluso afirmaba que los gases de escape de un automóvil equipado con su carburador podían usarse para secar el cabello. El 19 de agosto de 1981, Ogle cayó y murió. La muerte se consideró suicidio tras una investigación superficial, pero varias personas cercanas a Ogle no creían que el joven mecánico pudiera haberse quitado la vida. Los trabajos de Tom Ogle y su muerte fueron recordados como los más misteriosos en la historia de la industria automotriz. Pero volvamos al tema de nuestro video. Además de Amar Bose, una compañía internacional sueca de ingeniería mecánica, líder mundial en rodamientos y mecatrónica con sede en Gotemburgo, y la mayor empresa de autopartes con sede en el Reino Unido, desarrollaron e implementaron suspensiones magnéticas para automóviles. La empresa sueca presentó su versión de esta suspensión, enfocándose en la simplicidad y confiabilidad del diseño. El dispositivo electromagnético es una cápsula con 2 electroimanes dentro. Los sensores del automóvil recopilan constantemente información sobre lo que sucede en la carretera y la transmiten a la computadora de a bordo, la cual regula la rigidez del elemento que amortigua las vibraciones.
Así, el automóvil decide su modo de conducción más adecuado. Si el sistema de control falla, la suspensión funcionará por los resortes. Una ventaja principal es cambiar de modo automático a mecánico. La suspensión magnética de la corporación es un amortiguador tubular con un electroimán y un líquido con partículas magnéticas de hasta 10 micrones. Las nanopartículas del pistón no se adhieren por una solución especial. Cuando se envía una señal de control a la suspensión, se genera un campo magnético fuerte en el tubo, el cual organiza las partículas en una estructura ordenada. El amortiguador se vuelve rígido y la suspensión reacciona a menos de 1 metro por segundo. Otra ventaja evidente de este dispositivo es el mayor nivel de seguridad al conducir el automóvil, ya que en caso de una falla en el sistema de control, la suspensión puede seguir funcionando gracias al amortiguador hidráulico. El más nuevo y avanzado con suspensión electromagnética. Analicemos los últimos avances en la industria automotriz mundial con suspensiones electromagnéticas. Por ejemplo, la última generación del sedán se ha convertido en uno de los autos más inteligentes hasta la fecha. En su ejemplo veremos cómo las tecnologías revolucionarias que ya no se pueden contener se vuelven accesibles para la gente común. Porque para probar las maravillas de la suspensión solo necesitas 6 o 7 millones de rublos. Quizás en 20 años, un juego de amortiguadores electromagnéticos con su control se podrá comprar en cualquier tienda. Si lo desmontas, en la parte delantera puedes ver la parte electromecánica del chasis, que incluye los motores, el cuerpo con una barra de torsión de titanio y los puntales conectados a los muñones de dirección. Este sedán funciona con una plataforma y usa actuadores electromecánicos en vez de barras estabilizadoras tradicionales. Por supuesto, para cada rueda por separado. El sistema de control de balanceo de 48 voltios pasó de ser adaptativo a activo. Como ojo omnipresente, actúa una cámara frontal que monitorea el estado del camino y registra la situación 18 veces por segundo. La electrónica del automóvil usa los datos de la cámara en milisegundos para decidir cuándo y cómo reaccionar, evitando que los ocupantes sientan irregularidades o curvas. La computadora de a bordo ordena a los motores estabilizadores ajustar una pata sobre un bache o hoyo. La orden también la reciben los amortiguadores y resortes neumáticos que absorben vibraciones. A pesar de todas sus ventajas, este sistema de control de transporte tiene una desventaja. La precisión de las mediciones depende del grado de visibilidad en la carretera. Esta precisión se reduce drásticamente, por ejemplo, en condiciones de niebla. Bueno, y sobre cómo se comportó este auto en el cuento de hadas nevado de este año, que lo cuenten los dueños en los comentarios. O simplemente personas que sepan del tema. Los desarrolladores hicieron todo lo posible para que manejar fuera seguro e incorporaron en la mente del auto un truco que hoy solo se usa aquí y en ningún otro lugar. El automóvil detecta amenazas de colisión mediante los sensores del piloto automático que escanean su entorno en 360 grados. Si un golpe lateral es inevitable, la suspensión activa eleva de inmediato el lado peligroso de la carrocería, reduciendo el daño del impacto. En ese caso, la carga principal va al umbral macizo y al piso, no a las puertas. Muchos expertos están seguros de que pronto los principales fabricantes de automóviles, como Volkswagen, General Motors, Hyundai y otros, comenzarán a utilizar la suspensión electromagnética. Las ventajas de este sistema resultaron ser tan significativas y atractivas para los fabricantes y consumidores que, de hecho, obligaron a llevar los desarrollos electromagnéticos a un nivel mundial. Ahora en YouTube se pueden ver cosas como esto y esto. Y lo que pueden inventar los creativos de AliExpress, eso ya es otra historia, y parece que no hay límite para la inventiva humana. Alguien mete un motor de avión en una motocicleta, alguien aumenta infinitamente el número de pistones, alguien hace camiones con 3 motores turborreactores que cuestan $500,000, en los que el conductor experimenta una sobrecarga de 6G al arrancar. En general, solo las tecnologías digitales y la ingeniería genética están avanzando notablemente. A la vez, todo lo demás, las novedades y nuevos inventos, solo recuerdan los años 50 y 60, cuando estas tecnologías se desarrollaban. ¿Por qué se invierten billones específicamente en tecnologías digitales y genética? Lo contaremos al final del video. Tomemos como ejemplo la industria automotriz, que apenas ha avanzado en 100 años. Los automóviles, en esencia, son prácticamente lo mismo que al principio de su desarrollo. No solo no aprendieron a volar como prometían las películas, sino que aún usan combustible derivado del petróleo. Este es el motor de combustión interna esférico más moderno y complejo.
Este motor funciona con dos cabezas curvas de pistones que oscilan sobre un eje. Las esferas de titanio en la parte superior de los 4 pistones funcionan como rodamientos, desplazándose por un canal especial. Es bonito, pero básicamente es el mismo motor de combustión de hace un siglo. Otro desarrollo que parece revolucionario es el motor axial. Este motor tiene 5 cilindros, solo 3 inyectores de combustible y carece de válvulas. Sí, este motor es más ligero, más compacto, puede funcionar con muchos tipos de combustible, pero sigue siendo el mismo motor de combustión interna, igual que este. Motor con 2 cilindros opuestos, cada uno con 2 pistones enfrentados. El motor, de solo 134 kilogramos, ofrece 325 caballos de fuerza. Además, existe un motor rotativo desarrollado con fondos del Departamento de Defensa de Estados Unidos y varios más. Es posible mejorar indefinidamente una tecnología existente aumentando velocidad, reduciendo consumo y emisiones y cumpliendo estándares ecológicos más estrictos. Pero la esencia no cambia por eso. Hasta ahora solo tenemos el mismo motor de combustión interna, visto de lado y con algunos añadidos. ¿Por qué los desarrolladores insisten en mantener un techo tecnológico obsoleto, intentando mejorarlo, si ya existen alternativas que podrían acabar con nuestra dependencia de recursos naturales? La respuesta se puede dar en una sola palabra: petrodólar. Las tecnologías destinadas a reducir aunque sea un poco el consumo de combustible, simplificar o abaratar la producción inevitablemente serán anuladas. Por ejemplo, el carburador de Ogla, creado hace medio siglo, supuestamente permitía recorrer hasta 48 kilómetros con 1 litro de gasolina. Esto se lograba al introducir la gasolina a presión en una nube de vapor que después ingresaba a la cámara de combustión interna. Nunca alcanzó escala comercial y mataron a Ogla. ¿Y qué opinas de los motores de combustión externa, no interna? Yuri Lukyanov, del Laboratorio de Motores del Instituto Politécnico de Pskov, creó un motor así. A diferencia del motor de combustión interna, donde la mezcla entra al cilindro, en este motor el calor se da por la pared. Se usó como modelo el motor Stirling, desarrollado en la primera mitad del siglo. Es potente, ecológico, pero muy grande. Se utilizó en máquinas de vapor, en algunos submarinos, pero era imposible instalarlo en un automóvil. Lukyanov resolvió el problema al sustituir pistones por aspas y redujo varias veces la construcción. El principio de funcionamiento de este motor es la diferencia de temperatura que surge por el calentamiento y enfriamiento periódico. El cambio de presión que ocurre provoca una liberación de energía. Este motor puede funcionar con cualquier fuente de calor. ¿Y dónde está? ¿Dónde están las investigaciones y pruebas posteriores? Es evidente que, a pesar de la abundancia de desarrollos tecnológicos alternativos altamente eficientes, todo el mundo sigue aferrándose activamente a una tecnología que ya está moralmente obsoleta, porque les conviene a los poderosos de este mundo. Así sucede también con todas las demás ramas de la ciencia, en las que llevamos mucho tiempo estancados. La ciencia fundamental simplemente y sin complicaciones sirve a los intereses de los que tienen el dinero. Según sus investigaciones, ya deberíamos teletransportarnos y viajar por el espacio lejano con tecnologías cuánticas, etéricas u otras. Las películas de ciencia ficción modernas están preparando a la población para que, en un futuro cercano, nos espere una nueva Edad Media. Todo esto se basa, aunque parezca raro, en la digitalización. En el ideal, debería resultar una ignorancia total, corrompida por todo tipo de cosas digitales, y una población significativamente reducida, que depende completamente de las tecnologías digitales y de la política de consumo de recursos energéticos. Toda la vida de un representante de esta masa despersonalizada debe estar bajo el control total de los dispositivos digitales, ya sea una visita al médico o recibir el salario para que, si es necesario, la persona pueda borrarse con un solo clic. El progreso, que avanzaba rápidamente desde finales de siglo, se detuvo bruscamente en los años 70, pues el desarrollo acelerado empezó a amenazar el sistema de poder vigente por milenios. Un pueblo manejable podía descontrolarse, por eso el progreso se ajustó para no destruir el sistema de control de masas. Cuando hay ignorancia a tu alrededor, es más fácil gobernar. Se detuvieron las investigaciones, los vuelos espaciales serios y los proyectos de fusión nuclear en frío, entre otros. Todo inició con el famoso informe del Club de Roma, Los límites del crecimiento, solicitado por las élites occidentales. Se proponía reducir la población mundial y rechazar el progreso tecnológico, volviendo casi a un sistema esclavista. Inventores de autos buscando la máquina de escasez de fondos. El automóvil de Taker nunca se produjo en serie y el inventor murió en 1956.
En 1957, la compañía presentó un auto conceptual que fue el automóvil atómico más famoso. Fue el primer desarrollo de este tipo y uno de los dos autos creados como maqueta y presentados en un salón del automóvil. El automóvil fue diseñado detalladamente, considerando el mantenimiento en carreteras públicas y el peligro de radiación para los pasajeros. Solo faltaba crear el propio motor atómico. La instalación nuclear, que ocupaba 2/3 del peso y volumen del automóvil, era una versión reducida de un reactor estándar de submarino nuclear estadounidense. Reducir una máquina de 35 toneladas y 6 metros al tamaño de un auto fue muy difícil. En el espacio reducido debían instalarse el reactor, el generador de vapor y 2 turbinas, una para las ruedas y otra para el generador eléctrico. En principio, la idea parecía viable. La principal ventaja era la increíble durabilidad de la unidad de potencia. Recargar barras nuevas en reactores viejos era problemático, así que el auto solo se recargaba cambiando el reactor. Una recarga debía durar 30.000 kilómetros. Se planeaba recargar los reactores usados en condiciones de fábrica. Así funcionan hoy las estaciones de recarga e intercambio de tanques de gas. Pero pasaba el tiempo y el reactor compacto no llegaba, y la compañía no tenía capacidad para desarrollar su propio motor atómico. El principal fabricante estadounidense de reactores para submarinos tampoco se apresuró a cambiar el diseño de sus construcciones, y el ambicioso proyecto fue cancelado sin siquiera haber comenzado realmente. Pero eso no es todo. 5 años después, tuvo una continuación. En 1961, la Organización de las Naciones Unidas adoptó la famosa declaración que prohibía el uso de armas nucleares y termonucleares. En consecuencia, una enorme cantidad de laboratorios que trabajaban en este campo tuvieron que suspender sus investigaciones. Era urgente enfocar el esfuerzo en fines pacíficos. Los mercadólogos de la empresa notaron cierta señal en esto y de inmediato enviaron la tarea a los ingenieros para que continuaran con el tema del nucleón. Así surgió el 21. Esta vez, los desarrolladores trataron de no repetir los errores cometidos al diseñar el modelo anterior. Mantuvieron la disposición tradicional del auto: motor, cabina y cajuela normal. Por supuesto, el automóvil resultó ser enorme, pero eso estaba en el espíritu de los estadounidenses de los años 60 y no contradecía la idea que tenía la gente común sobre un buen auto. Pero como en 1962 aún no existía un motor atómico compacto, tuvieron que incluir tantas ideas fantásticas como fuera posible, que en ese tiempo eran imposibles. Estas ideas atrajeron mucha atención a la compañía, ya que los ingenieros presentaron conocimientos técnicos adelantados por medio siglo. Por ejemplo, este auto conceptual no tenía un volante. Se planeaba controlar el auto con los dedos en un panel especial. Es el prototipo de la pantalla táctil actual. También en el interior había una computadora de a bordo, cuya interfaz recordaba de alguna manera. Esto ocurrió en los años 60, cuando aún no existía y Bill Gates tenía 7 años. El propósito principal de la computadora era trazar rutas. Esto se convirtió en el prototipo del navegador Sistema de Posicionamiento Global. Los sensores instalados por toda la carrocería tomaban en cuenta la situación del tráfico, la proximidad de otros autos y las condiciones climáticas. En esa época, los ingenieros predijeron sensores de estacionamiento, lluvia y sistemas de seguridad. Los vidrios del 21 tenían un nivel de oscurecimiento variable dependiendo del flujo de luz exterior. El automóvil fue muy impresionante y causó furor en varias exposiciones. El desarrollo de este automóvil no avanzó más allá del concepto por barreras técnicas. Bueno, está bien, eso es en Estados Unidos, ¿y qué hay de nosotros? En la Unión Soviética no se crearon autos atómicos, ya que desde el inicio sabían que eran proyectos fantasiosos. Pero una central nuclear móvil del tamaño de varios vehículos todoterreno no solo fue diseñada, sino que incluso se construyó y se puso en funcionamiento. Este proyecto se llamaba Central Eléctrica Transportable, TRI, que significaba Central Eléctrica Transportable. La propia instalación de energía era un reactor compacto de doble circuito. El agua servía como fluido de trabajo y la turbina del generador era impulsada por vapor. El equipo se instaló sobre el chasis de un tanque pesado T-10 y se llamó Energosaomogod. La central eléctrica incluía 4 Energosaomogods. El primero tenía el reactor, protección y radiador. El segundo, generadores de vapor y bombas. El tercero, el turbogenerador. Y el cuarto, el panel de control y equipo de reserva. El despliegue de la estación tomaba varias horas. No podía funcionar en movimiento porque todos los Energosaomogods debían conectarse mediante cables y tuberías.
No era difícil proporcionar protección, ya que el reactor que requería aislamiento se encontraba en un energosaumojod separado. Simplemente lo colocaron en un recipiente cerrado de plomo y durante el funcionamiento los operadores no se acercaban a ese energosaumojod. La central nuclear móvil quedó lista y el 13 de octubre de 1961 se hizo el primer arranque experimental. Destacó en su desempeño. Las pruebas siguieron hasta 1965, pero surgió un problema. Ni los industriales ni los científicos lograron encontrarle un uso práctico a esta instalación. Inicialmente fue diseñada para operar en condiciones del extremo norte, pero las instalaciones tradicionales de combustible líquido resultaron ser más simples y baratas. La falta de viabilidad económica obligó a cerrar el proyecto en 1969. La central eléctrica transportable, 3, nunca usada, fue conservada. Al mismo tiempo se estaba desarrollando una segunda central nuclear móvil, Pamir 630D. Como chasis se utilizó maquinaria pesada MAS. Esta estación fue más exitosa que la central eléctrica transportable, 3, pero su primer lanzamiento experimental ocurrió en 1985, poco antes de la tragedia de Chernóbil. Por eso, después del accidente en la central nuclear de Chernóbil, la mayoría de los trabajos en la dirección nuclear fueron cerrados. ¿Qué saben sobre el corazón de su automóvil, sobre su motor, cómo es y cómo podría haber sido si no fuera por la estrategia de contención de tecnologías? Comencemos con los que no son revolucionarios, solo modificaciones de motores que usan combustible. Aquí está un motor de combustión interna orbital y el Sky Active X de la compañía que usa la combustión diésel con la sincronización de gasolina. Aquí está el motor rotativo desarrollado con fondos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Aquí hay otro motor inusual. En él se utilizan diseños con movimiento opuesto de los pistones. Las emisiones de este motor, en comparación con motores similares, son menores Sin embargo, su concepto no es realmente nuevo. Todas estas soluciones, que a primera vista parecen innovadoras, no son más que un perfeccionamiento de tecnologías antiguas creadas hace más de 100 años. ¿Será que los motores sin combustibles fósiles son ciencia ficción y no existen aún? No, todo eso ya se inventó hace mucho tiempo. Empecemos con los generadores que permiten descomponer el agua en oxígeno e hidrógeno. El llamado generador HHO en fuentes de habla inglesa, o motor de agua, del que ya hemos hablado en nuestro canal. Este es el generador HHO típico, formado por varias placas de menos de 1 milímetro de grosor colocadas en agua. Al aplicar voltaje, este dispositivo genera hidrógeno y oxígeno por electrólisis. En Baikonur, una persona dice tener un generador similar que calienta su casa. Además, puede ser utilizado en automóviles. En YouTube se pueden encontrar muchos videos sobre cómo armar un generador similar por tu cuenta. Hay un invento aún más interesante en la revista técnica de la juventud. Piensa en la fecha. En 1938 se publicó una nota sobre un aparato que convertía agua en oxígeno e hidrógeno usando rayos solares y fotólisis. El profesor Otto Mohr usaba el hidrógeno como combustible para estufas y calefacción. Gracias a este invento, dejó de usar gas de la red pública, porque este aparato no requería gastos extra, a diferencia de la electrólisis con placas del ejemplo anterior. Otro ejemplo de noticias rusas. Un científico de Stavropol creó un aparato simple que usa aceite usado para calentar instalaciones y hangares industriales mediante la descomposición del agua. Existen muchos aparatos similares en el mundo. Diversos entusiastas inventan cosas, pero por alguna razón no se producen en masa. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué? Quizá a las petroleras les incomodan estos avances porque dificultan seguir explotando a la población dependiente del petróleo. Y aquí hay una tecnología aún más interesante, un motor que funciona con aire. No escuchaste mal. Todavía podemos imaginarnos un motor de gas que funcione con hidrógeno extraído del agua. Después de todo, convertir un motor de combustión interna para que funcione con gas no es algo nuevo desde hace mucho tiempo. Eso, en general, se ha estado practicando desde hace mucho tiempo. Puedes encontrar autos que funcionan con metano en cualquier carretera, pero con aire, eso ya parece algo sacado de la ciencia ficción. Pero aquí está él, un inventor sencillo, que con botellas de plástico llenas de agua y aire, creó este objeto volador perfectamente identificado. Pero decidió ir más allá, y creó una versión mejorada del motor. Llenó un cilindro de carbono con agua de lluvia común, y le inyectó aire normal a alta presión. Y miren lo que logró. Él construyó un dragster que supera los 100 km por hora. ¿Cuánto creen que tardó? En medio segundo. La velocidad máxima es de 261 km por hora. ¿Todavía creen que es imposible andar sobre el aire? ¿Cuál es el secreto de los autos con aire comprimido?
Este hombre sonriente inventó y ya construyó un automóvil de producción en serie que permite andar con aire comprimido, 400 km a 100 km/h con un solo tanque. Este auto milagroso es pequeño, ligero y compacto, con tanques de aire comprimido en la parte inferior y una carrocería de marco espacial cubierta de plástico. Los tanques de aire comprimido, aunque pequeños, están dispuestos de forma muy compacta. ¿Creen que se requiere mucha energía y dinero para llenar este u otro mecanismo con aire comprimido? En realidad no es mucho. Imaginen la reacción de los dueños de petroleras si les dicen que los autos funcionan con aire. No se preocupen, amigos, ellos también son ingeniosos e implementarán el esperado impuesto al aire. Ya se lanzó en la India un auto similar de producción en serie de la compañía. Alcanzaba 100 km/h y recorría hasta 130 kilómetros. Sí, es un poco menos que los indicadores anteriores, pero sigue siendo una tecnología funcional que permitirá viajar gratis si se mejora y desarrolla. ¿O es otra vez la tecnología de cierre que pronto no dejarán avanzar, aunque hay una tecnología revolucionaria que quizás permitan usar globalmente? Les presento el automóvil a leña. Muchos, por cierto, ya lo usan desde hace tiempo. Incluso hay planos listos de instalaciones de motores, por ejemplo, para un viejo Xiguli o un Lada clásico. Tiene sus propias incomodidades y ni siquiera se trata del registro en la policía de tránsito. Simplemente hay que esperar 20 minutos a que todo se caliente, se encienda bien y el generador de gas se llene de monóxido de carbono. Y ahora, trasladémonos a la alta tecnología de Japón. Allí inventaron una motocicleta como esta, que llamaron Suma. Alcanzaba más de 100 km/h con motor magnético y costaba unos $2,000. Tracción en ambas ruedas, una con motor eléctrico convencional y la otra con motor magnético Minato. Primero, la motocicleta acelera. Necesita una batería para hacer funcionar los circuitos eléctricos, generar los impulsos y controlar la posición del imán. Sin embargo, sigue siendo más eficiente que los motores de gasolina y eléctricos estándar. Entonces, ¿qué sirve como combustible para esta motocicleta? Resulta que es el campo magnético. En este formato también se puede hacer un automóvil económico y de bajo costo. Svintytsky, inventor ruso, explicó antes el principio exacto de su funcionamiento. La invención patentada fue registrada en Rusia en 1997. Aunque es bonito y eficiente, fue inventado antes. Ahora les mostraremos, usando como ejemplo un auto eléctrico que fue destruido hace 20 años, cómo funciona el control de las invenciones y cómo las personas influyentes cambian la crónica tecnológica del planeta. Sé que están preocupados. Y estoy de acuerdo que hay motivos para preocuparse. Los competidores nos superan. Este tipo de alimentación utiliza solo una cuarta parte de la potencia. Más adelante las superventanas. Aisladas como 10 hojas de vidrio. Y un auto eléctrico que funciona con baterías. Pero la verdad, señores, es que nada de esto me preocupa. Porque nadie nunca se enterará de esto. A inicios de los 90, California, una de las zonas más contaminadas de Estados Unidos y afectada por el smog de autos, aprobó una ley especial. Esta ley, de forma categórica y realista, exigía que las compañías automotrices vendieran cada año una cantidad de autos con 0 emisiones. La compañía fue de las primeras en responder, y desde 1996 inició la producción en serie de un modelo deportivo totalmente eléctrico. El auto tenía 138 caballos y llegaba a 100 km/h en 10 segundos. Al mismo tiempo, la velocidad máxima fue limitada artificialmente a 130 km/h. Elevadores eléctricos, aire acondicionado, dirección asistida, audio, ABS y control crucero. Y además, un cargador especial que permitía cargar el auto tanto a través de una estación especial como desde la red eléctrica doméstica, desde la cual el automóvil se cargaba en aproximadamente 12 horas. Es decir, en casa, la autonomía era de 160 kilómetros y con baterías reforzadas podía recorrer hasta 240 kilómetros sin recargar. En una palabra, el automóvil ideal. Y pidieron por él un precio muy alto, $80,000. Aunque parecía ese el precio, el automóvil solo se rentaba y si alguien intentaba comprarlo por esa cantidad, se le negaba. La mayoría de los usuarios eran parte de la bohemia de Hollywood. Les gustaba mucho el auto. El siguiente paso lógico era iniciar las ventas masivas de autos, pero el sistema lo detuvo. Después, ¿el futuro? Después, quien tenga el club más grande.
Eso también en sentido figurado. Aquellos que tienen más influencia. Es una máquina increíble. Dejas la llave y la giras. Además de la amenaza de la industria petrolera, los autos eléctricos de esa época tenían muchas desventajas para la industria automotriz. La experiencia mostró que el mantenimiento de autos eléctricos es sencillo y no se compara con el de los de combustión interna. El auto eléctrico interesaba a todos. No tenía un motor de combustión interna, la piedra angular de la industria automotriz. Estas piezas son la mayor parte de la industria de los concesionarios. Son piezas de repuesto. Este grupo de piezas ejemplifica las ganancias de la industria automotriz. Por los nuevos requisitos de seguridad automotriz, retiró sus autos eléctricos de los arrendatarios y en secreto los destruyó en un basurero del desierto de Arizona. Además, se destruyeron autos completamente nuevos. ¿Recuerdan que teníamos un video sobre los enormes basureros de autos nuevos? Muchos comentaristas no nos creían y decían, ¿quién destruiría un auto nuevo? Pero sí pueden y los destruyen. Hoy podremos ver cómo se destruyen los autos. Destruimos autos aproximadamente a razón de 1 por minuto. Lo primero que notamos al llegar aquí es que ustedes destruyen autos nuevos. Estos autos están en perfecto estado. ¿Por qué hacen esto? Aquí hay algún misterio. Trabajo aquí hace 8 años y siempre llegan estos autos de los concesionarios. Dicen que son de prueba y no pasaron algunas pruebas. Da miedo ver cómo la empresa destruye los autos tan rápido, como si tuvieran miedo de que uno de ellos pudiera escaparse. Pueden pasarles 4 cosas. Irán a universidades, a clases de ingeniería, terminarán en museos. Algunos los conducen nuestros ingenieros. O pueden ser reciclados. Cada pieza y cada uno será reciclado, desmontado y reutilizado. No los destruiremos ni los dejaremos oxidarse. Los estadounidenses preocupados organizaron protestas con historias detectivescas, siguiendo camiones y realizando arrestos y confiscaciones. Sin embargo, la destrucción no interesó al público, ya que pocos sabían que ese automóvil existía. Muchos dirán que eso fue hace 20 años, pero ahora todo es diferente. La mitad de China ya usa autos eléctricos y Tesla es el auto del futuro. Aquí está frente a nosotros. Con Tesla la situación es distinta. Ahora lo explicaremos. Las compañías automotrices entendieron que ya no podían frenar el desarrollo tecnológico por varias razones. Los autos eléctricos son tendencia mundial. Y entonces surge Tesla, cuyos principales accionistas, por si alguien no lo sabía, son precisamente las principales corporaciones automotrices del mundo. Y en la base de Tesla están el motor asíncrono, el inversor, la batería de iones de litio y la caja de cambios sincronizada. Al final tenemos el meticuloso y talentoso trabajo de los mercadólogos, donde toda la tecnología, excepto el diseño, se compra en China y bajo el pretexto de innovación presentan desarrollos de hace 30 años. ¿Cómo serán los autos del futuro? Tal vez una imagen como esta finalmente se haga realidad en los próximos 50 o 100 años. ¿Querremos conducir? ¿O los vehículos autónomos dominarán nuestro mundo como ya ocurre en el automovilismo? Veamos en qué se moverá la humanidad en el futuro. Maglev sin conductor. Un tren más rápido que un avión. No es ciencia ficción. Es el Maglev del aeropuerto de Shanghái. Los pasajeros pueden ver cómo adelanta a un avión que despega en paralelo. Los magnetoplanos, también conocidos como maglevs, funcionan con tecnología de levitación magnética. Estos trenes no ruedan, sino que literalmente flotan en el aire. Por la repulsión de los polos del imán, los vagones flotan milímetros sobre los rieles. Durante el movimiento no hay fricción ni desgaste en estos trenes. Solo hay una dificultad. Los magnetoplanos son tan caros que la Unión Soviética y Estados Unidos abandonaron estos proyectos. A fines del siglo pasado, líneas pequeñas de maglev operaron en Alemania Occidental y Reino Unido, pero luego cerraron. Y entonces llegó China. China no solo revivió el sueño soviético de un tren que vuela por el aire, sino que también logró replicar la tecnología. Todo empezó con la línea de alta velocidad en Shanghái, construida con tecnología europea. Pero después intervinieron los ingenieros chinos. Ellos desarrollaron una versión del maglev más simple y por lo tanto más barata. Precisamente esas líneas están funcionando ahora en Pekín y Changsha.
Si las modificaciones de alta velocidad llegan a 431 km por hora, la versión más económica en Pekín solo necesita 100 km por hora. En 2021, un tren de levitación magnética ultra rápido debería aparecer en Qingdao y, según cálculos, alcanzar 600 km por hora. Lo más importante es que el tren de levitación magnética resuelve el transporte urbano ecológico, tiene gran vida útil y elimina la necesidad de conductores. Todos los trenes de levitación magnética chinos son autónomos. ¿No es este el transporte del futuro? ¿Aún necesitamos un transporte aéreo personal? ¿Cómo estamos en nuestra realidad? Veamos. Grandes corporaciones y pequeñas startups han desarrollado estos medios de transporte. La necesidad de estacionar incluso un auto volador no ha desaparecido, por eso el automóvil del futuro debe ser capaz de aterrizar y despegar verticalmente. Hoy, este es uno de los mayores retos para los ingenieros de la compañía. Hasta ahora, no han logrado resolver el problema. Su desarrollo actual, llamado puede volar, pero no puede aterrizar verticalmente. Básicamente, es solo un avión con alas plegables. Por eso, los futuros propietarios no deben esperar poder evitar fácilmente un embotellamiento repentino. El despegue solo se puede realizar en un aeródromo. El costo es de unos $400.000 estadounidenses, equivalentes a 30 millones de rublos. Un proyecto más avanzado de Tara Future es el Letomóvil. Se ve mucho más elegante y futurista. Los atascos, al igual que el mal clima, no deberían asustar a sus futuros dueños. Debe poder despegar y aterrizar verticalmente. El desarrollo de Tarafuzilla está diseñado para 4 pasajeros. No se necesitará conductor, solo será suficiente indicar el destino y todo lo demás lo hará el vehículo por sí solo. Según prometen los fabricantes, podrá elevarse en el aire de verdad, no virtualmente, en el año 2023. El servicio de taxi aéreo es una perspectiva para un futuro cercano. La empresa busca liderar el mercado. A principios de este año, junto con otros, presentaron el concepto de taxi aéreo. Junto con él, los desarrolladores mostraron la plataforma necesaria para el funcionamiento del nuevo taxi. El aerotaxi despegará y aterrizará verticalmente desde esta plataforma, transportando hasta 4 pasajeros. Inicialmente será operado por un piloto, pero se espera que luego los vuelos sean autónomos. Al final prometen que el SA-1 será completamente eléctrico y no tan ruidoso como los helicópteros. Y, al final de cuentas, también existe la fuerza muscular. Es una opción bastante aceptable. Miren esto. Para volar en un planeador sin motor, primero debes subir a una montaña alta y planear bien la ruta. Pero fuera de bromas, las máquinas voladoras tripuladas no son el futuro del transporte que predicen la mayoría de los futurólogos. El escenario más prometedor es la proliferación de drones voladores. Hoy en día, estos proyectos son los que más atraen a los inversionistas. Actualmente, varias grandes empresas desarrollan taxis aéreos no tripulados. Un fabricante de aviones realizó el primer vuelo libre de su aparato en enero de 2020. A diferencia del proyecto, el desarrollo desde el principio no contempla la presencia de un piloto en la cabina. El multicóptero eléctrico alcanzará hasta 120 km por hora y recorrerá hasta 30 kilómetros. Podrá transportar hasta 4 personas. Posteriormente, la Corporación de Construcción Aeronáutica y otros participantes de proyectos similares esperan poner en el aire no solo taxis voladores, sino también aerobuses más accesibles para los pasajeros. El tema de vehículos no tripulados destaca más en el automovilismo deportivo. ¿Por qué las carreras de robots resultan más interesantes que las de personas? Las competencias RoboRace marcan un nuevo enfoque en las carreras. Cápsulas autónomas compiten en pistas reales. Son básicamente carreras de robots. En su forma actual, la idea parece absurda. Todos los robots para RoboRace los construye una sola compañía y el único objetivo de estos dispositivos autónomos es llegar a la meta. No siempre lo logran, pero esto es solo el inicio. Sobre la fórmula totalmente eléctrica. Al principio se reían, pero ahora es el campeonato de carreras de mayor crecimiento en el mundo. Aquí hay más fabricantes de autos que en la Fórmula 1 y la audiencia de la Fórmula E ha superado ampliamente a sus rivales.
Tarde o temprano, RoboRace tendrá el mismo efecto. Solo falta una competencia técnica real. Imaginen que los principales fabricantes del mundo, como Google, Microsoft, Toyota, BMW, Baidu, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y quizás Yandex, crean pilotos automáticos para carreras sin conductor. La perspectiva es real. Todas las compañías mencionadas tienen logros en diseño de vehículos autónomos. ¿Y por qué no competirían entre ellas? Para los organizadores, las carreras de robots serán más fáciles y comprensibles que las de atletas humanos. Sin conductor no hay riesgo de accidente ni de lesiones, por lo que no es necesario asegurar a las personas. Así, se pueden relajar las reglas y dejar que los diseñadores usen toda su imaginación. Solo imagina velocidad ilimitada, curvas peligrosas y un torbellino de conceptos de ingeniería. ¿No es esto con lo que sueñan los actuales fanáticos de la Fórmula 1? Para que los fanáticos tengan a quien apoyar, a las máquinas robóticas se les crean personalidades virtuales, algo que ya ocurre. En Corea del Sur formaron un grupo musical con personalidades virtuales. Es una banda de chicas de K-pop llamada. Evalúen el desarrollo de los personajes en el videoclip del grupo virtual. En el video hay carreras cibernéticas y solo este videoclip supera los 300 millones de vistas, cifra cercana a la audiencia total de la Fórmula 1 moderna. Otra dirección de desarrollo es la competencia, no entre robots, sino entre personas reales, aunque a distancia. Equipos de ingenieros, cada uno construyendo su propio autorobot con características únicas. Y por supuesto, los pilotos que controlan el auto a distancia. La opción óptima para un mundo que está siendo sacudido por una epidemia. Autos de carreras reales, personas de verdad, y aún así todos están en casa. Los autos van por la pista, pero el volante lo controla alguien a kilómetros del autódromo. Deberían ver algo así. Y ni hablar de una competencia totalmente computarizada, sin chatarra física de 4 ruedas. Los gamers llevan años jugando en línea y ahora las transmisiones en vivo llegan al automovilismo. Con el inicio de la pandemia empezaron a cancelar una tras otra las carreras reales. Inmediatamente, las virtuales las reemplazaron. La serie más popular de Estados Unidos lanzó su campeonato cibernético, el más importante de Australia, el principal torneo de motociclismo y, por supuesto, la Fórmula 1. Pilotos reales participan en estas competencias porque el coronavirus los obligó a quedarse en casa en vez de correr en pistas reales. ¿Dónde más se puede ver a pilotos famosos y campeones actuales compitiendo juntos en una misma pista virtual? ¿Y por ejemplo, un lavaplatos? A diferencia del automovilismo real, el virtual no requiere millones de dólares de presupuesto. Complexión compacta para caber en autos de carreras y entrenar el cuello para soportar fuerzas G en curvas. El primer campeón de Fórmula 1 virtual era un lavaplatos común. Una de las principales celebridades del mundo de los esports de carreras, Daniel Bereznay, nunca habría tenido éxito en las pistas reales. La razón es su altura de 2 metros, por la cual Bereznay no cabe en ningún auto de carreras. ¿Y qué pasa con el automovilismo real de la Fórmula 1? Rally, NASCAR, Le Mans. Lamentablemente, el pronóstico aquí no es bueno. Júzguenlo ustedes. En los años 50 era común el lema, gana el domingo, vende el lunes. La tecnología de las carreras realmente pasaba de las pistas a las carreteras comunes. En los años 2000, esa conexión desapareció por completo. No implementarán el sistema DAZ en la industria automotriz común, aunque es un invento ingenioso. Equipos de Mercedes que ajustan el ángulo de caída de las ruedas. En la curva, el piloto jala la columna de dirección y cambia el ángulo de caída. Al empujar el volante, el ángulo regresa a su posición original. Con la situación actual, para el año 2050 las carreras se convertirán en otro deporte obsoleto, como el polo, el remo o la esgrima. Será una competencia agradable que casi nadie ve. ¿A quién le interesan los duelos de esgrima hoy en día? Bueno, ahora volvamos al transporte volador. Y este avión con paneles solares realizó su primer vuelo en diciembre de 2009. No está a la venta, pero el prototipo vuela. El avión solar fue construido por el empresario y psiquiatra suizos André Borschberg y Bertrand Piccard. Los dos inventores dieron la vuelta al mundo en su propio avión. Sin embargo, el avión resultó ser de un solo asiento, por lo que los creadores lo pilotaron por turnos. Los suizos probaron que la energía solar es viable en la aviación. Incluso el servicio postal local reconoció sus logros y emitió un sello postal en su honor. Por varios indicadores, la energía solar aún no es considerada el combustible del futuro. ¿Y qué pasa con las demás alternativas?
Revisaremos algunas, pero no incluiremos gas, electricidad, biocombustibles ni celdas de hidrógeno convencionales. Vamos a ver algunas opciones inusuales, como el aire, el agua y, por ejemplo, el mercurio. En el siglo XIX, el transporte con motor neumático era común y se usaba en autos y locomotoras. El aire comprimido se guardaba en cilindros especiales y mediante un sistema de distribución llegaba al motor. La principal desventaja de este método es su baja eficiencia. Un tanque lleno no es suficiente para viajes largos. Aún así, los fabricantes de automóviles a veces crean prototipos experimentales de autos impulsados por aire. En 2011 se presentó un automóvil que funciona con aire comprimido. Su autonomía era de 3 kilómetros. Otro prototipo fue presentado en 2012 por la empresa india. El triciclo podía recorrer con un solo tanque más de 200 kilómetros en 2014. El grupo francés Peugeot Citroën también presentó un concepto de sistema de propulsión híbrido que funciona con aire comprimido. Los autos de hidrógeno buscan desde hace tiempo un lugar en la industria automotriz. Motor de combustión interna de hidrógeno. Hace más de 2 siglos, en 1806, lo inventó el francés François-Isaac de Rivaz. Según los estándares actuales, su principio era sencillo. Una chispa encendía una mezcla de hidrógeno y oxígeno en el cilindro, haciendo funcionar el motor, como ocurre con un motor de combustión interna de gasolina. Por ejemplo, en septiembre se usó hidrógeno como combustible en motores de combustión interna. En 1941, en el Leningrado sitiado. Este caso histórico muestra cómo en solo 10 días adaptaron 200 camiones de gasolina a hidrógeno, lo que permitió proteger la ciudad al elevar globos aerostáticos y barreras durante la escasez de gasolina. Pero se cree que para dividir el agua en oxígeno e hidrógeno y usarlo como combustible, se necesita gastar mucha energía. El proceso de electrólisis del agua no es eficiente en energía, aunque no todos opinaban igual. Este es Stanley Meyer, inventor que hace 40 años creó un auto que funcionaba con agua descompuesta. La historia de este hombre se volvió conocida al salir en un reportaje de una estación de noticias local de Ohio. ¿Y qué ocurrió con Stanley Meyer? Los inversionistas lo hicieron rico o le dieron mucho dinero para autos. No fue así. Primero, después de que Stan apareciera en las noticias y en sus videos, algunos expertos empezaron a llamarlo estafador y luego murió, oficialmente de un aneurisma cerebral. Pero el hermano inventor narró otra historia. En una cena con inversionistas belgas, Stanley bebió jugo de arándano. Luego lo tomó del cuello, salió corriendo, cayó de rodillas y vomitó. Al preguntarle qué pasó, dijo: "Me envenenaron". En los años 90 del siglo pasado, las capacidades antigravitacionales del mercurio fueron estudiadas por el físico e inventor Spartak Mikhailovich Polyakov. Logró diseñar el llamado motor inercial superior. La esencia de este desarrollo consistía en crear un empuje vertical mediante un dispositivo que aceleraba mercurio líquido a través de canales en espiral en un espacio cerrado. Polyakov logró obtener un pequeño nivel de empuje de varios kilogramos. El experimento se describe en su trabajo Introducción a la gravitónica experimental. Pero todo comenzó mucho antes, en 1875. En un templo de la India, científicos hallaron un antiguo tratado llamado Vimanika Shastra. Bharadwaja el sabio escribió este documento antes de nuestra era, basado en textos más antiguos. Contiene una descripción detallada de las naves voladoras de la antigüedad. Si se observa de cerca, estas naves voladoras se parecen mucho a lo que conocemos como objeto volador no identificado. Según esta fuente, los antiguos usaban mercurio como combustible para estos dispositivos. Y este hallazgo influyó seriamente en el progreso técnico posterior del Tercer Reich. A los alemanes les interesaba sobre todo el aspecto práctico de los antiguos trabajos científicos. Los investigadores quedaron impresionados por la precisión y detalle con que se describía la tecnología y producción de los antiguos aparatos voladores. Los pragmáticos alemanes decidieron que los antiguos no podían haber inventado todo eso simplemente de la nada. Más aún, los documentos contenían pruebas recientes de la creación de aparatos voladores con un sistema de propulsión basado en mercurio. En mayo de 1895, en una playa de Bombay, se probaron un aparato volador no tripulado. Fue creado por el profesor de la Escuela de Artes de Bombay, el Dr. Talpade. Usó las mismas tecnologías de los antiguos aparatos voladores. El Pepelat, con motor de mercurio, subió a 450 metros, permaneció unos minutos y bajó al mismo sitio. Testigos de este evento incluyeron tanto ciudadanos como funcionarios del gobierno. Esto bastó para que la élite científica alemana iniciara desarrollos serios en esta dirección. Y, según algunos datos, Alemania logró desarrollar un mecanismo antigravitacional basado en mercurio.
Tal vez, incluso si surgen tecnologías increíbles, no serán para todos. Los terrícolas comunes enfrentarán sobrepoblación, enfermedades y guerras. Los más ricos crearán mundos aislados, como ciudades flotantes sin control gubernamental. O como predice Hollywood, dejarán el planeta y se mudarán a una estación espacial. Con un ambiente limpio y la máxima atención médica, se pueden resolver problemas como curar el cáncer, la enfermedad por radiación, regenerar extremidades, rejuvenecer varias veces y más. Bien, y para los demás, barrios marginales en la Tierra, sobreviviendo en condiciones ambientales y laborales peligrosas. O todo será mucho mejor o peor. Un buen auto todoterreno siempre es agradable a la vista y en el mejor de los casos debería poder subir casi por una pared vertical. Los todoterrenos son clave para cualquier hombre, incluso un emperador, así de simple. El príncipe Orlov convenció a Nikolai II de cambiar su caballo por un auto y enseguida adquirió un garaje con 56 autos valuados en cerca de 1 millón de rublos en 1913. Para la persona de más alto rango, el ingeniero Adolf Kegres creó el primer automóvil semi-oruga del mundo. Tenía orugas suaves hechas de fieltro de camello en las ruedas traseras y en lugar de las delanteras tenía esquís. El 15 de enero de 1917, Nikolai escribió en su diario personal sus impresiones sobre el paseo en esa maravilla tecnológica. A las 2 salí con todos los niños en las motos de nieve de Kegres hacia Púlkovo. Cruzamos barrancos, descendimos una colina, atravesamos campos y pantanos cerca de la carretera de Gatchina y volvimos por Babolovo. No nos atascamos pese a la nieve y volvimos a casa a las 4, muy contentos con el paseo. Este es el Roligón, un gran todoterreno con llantas de baja presión que arrastra 7 toneladas y pesa 4.300 kilogramos. Incluso puede pasar fácilmente sobre una persona sin causar ningún daño. Vehículos de tornillo. El primer todoterreno de tornillo rotatorio fue patentado por Jacob Morret en 1868. El principio de su movimiento es simple. 2 tornillos de Arquímedes y el vehículo de tornillo puede desplazarse fácilmente por pantanos peligrosos, colinas nevadas o superficies de agua. La idea también fue adoptada por Henry Ford, quien equipó un tractor con tornillos. El vehículo de tornillo en serie se construyó en la década de 1920 y se utilizó para entregar médicos y correo en Alaska. En Rusia se patentaron trineos de tornillo creados por Dergint en 1900, pero la idea no fue bien recibida. Pero la idea no recibió mucha aprobación. Más tarde, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas S, de 1979 a 1991 se fabricaron los vehículos de tornillo ZIL 2906 y ZIL 2906-1. Este tren automotor es realmente único. 1958. En el Departamento de Defensa de Estados Unidos encargan el tren automotor con ruedas más largo de la historia, 497. El monstruo mide 173 metros, pesa 450 toneladas, cuenta con 4 motores de turbina de gas y 56 ruedas de 3.5 metros de diámetro, cada una con motor eléctrico propio. El sistema de control electrónico le dio al TC-497 una maniobrabilidad única. El fabricante también pensó en los 6 miembros de la tripulación. Módulos cómodos, cocina, sala, alcantarillado y lavandería automática. Pero todo esto fue muy caro e impráctico. El tren automotor se puso a la venta por $1.400.000, pero no se encontró comprador ni siquiera en 1971. Los remolques se enviaron a chatarra. El tractor, en cambio, se exhibe en el Museo del Estado de Arizona. No solo las compañías crean prototipos potentes, este arácnido lo hizo un inventor independiente. Las ruedas independientes, de 1 metro de diámetro y recorrido vertical de 2 metros con 13 centímetros, son la característica principal. Y esta es la creación del ingeniero y viajero Alexei Makarov. El vehículo polar todoterreno llega a 50 km por hora en tierra y 5 km por hora en agua, impulsado por un motor de 150 caballos de fuerza y 360 Nm de par a 1800 revoluciones por minuto. Tiene una hélice de tornillo y el Burlak de Ekaterimburgo puede arrastrar 2 toneladas. Las llantas de baja presión, de 1.75 metros de diámetro y 0.72 metros de ancho, ofrecen excelente agarre en cualquier superficie. Para mayor comodidad, los asientos se vuelven camas. Incluye cocina pequeña con campana extractora y ducha compacta. Y este es el Vikingo de Naberezhnye Chelny.
Ex empleados de KAMAZ, bajo la dirección de Artur Tuktarov y Leonid Kripunov, crearon el único vehículo todoterreno anfibio del mundo que ha pasado la certificación conforme a los requisitos de la Organización de las Naciones Unidas, y esta maravilla de la tecnología está hecha sobre la base de un transporte blindado de personal antediluviano del año 1959, al que le pusieron un motor de 8 cilindros con una capacidad de 5.7 litros, de un Chevrolet Corvette. Las llantas de repuesto ahora son adicionales, bajan con motores hidráulicos y se agregó suspensión todoterreno reforzada. Y el arpón con cabrestante, ¿cómo podría faltar? Las primeras fotos del Castigador en internet causaron gran revuelo. Algunos admiraban su diseño agresivo, similar al Batimóvil, otros se burlaban de las enormes ventanas inclinadas y mala visibilidad, e incluso algunos gritaban, «Esto es falso». Pero en 2008, en la fábrica ZIL junto con la compañía, comenzó el trabajo en el proyecto. Las especificaciones técnicas del vehículo blindado futurista siguen siendo confidenciales hasta hoy. Las ventanas grandes no hacen más resistente al vehículo, pero el ángulo inclinado aumenta el rebote y reduce daños. La visibilidad se mejora con 6 cámaras. Pero cuando la prioridad es la capacidad todoterreno y la carga útil, es cuando nacen estos monstruos. Por ejemplo, un camión volquete y un dumper. Como el camión volquete es completamente eléctrico, no hay necesidad de usar los frenos al bajar. El motor eléctrico, al funcionar como generador, actúa como freno. La electricidad que genera se utiliza para cargar las baterías y luego se vuelve a usar cuando el camión volquete sube la colina de regreso. Y lo más interesante es que, al bajar por una pendiente de 13 grados con carga, el generador del camión volquete produce más energía de la que el camión consume al subir vacío. El exceso de energía puede transferirse al sistema eléctrico general durante la descarga del camión volquete. La batería del camión volquete pesa 4.5 toneladas y tiene 1440 celdas de níquel cobalto manganeso. Y esta es la batería más grande y de mayor capacidad instalada hasta la fecha en un vehículo terrestre. Este es el llamado camión volquete de fondo. Tienen los índices más altos de relación de carga útil a peso y el costo más bajo por transportar una tonelada de material, y la capacidad de llegar hasta 68 km por hora, volumen de caja de 228 metros cúbicos y capacidad de carga de 220 toneladas. Esta máquina es muy maniobrable, suave, estable y casi puede girar en su lugar, ya que sus llantas infladas con nitrógeno giran hasta 85 grados. La característica principal del volquete es su caja de diseño original, cuya rigidez se logra gracias a un sistema de 4 refuerzos en las esquinas. La estructura y la ubicación de soldaduras en zonas de baja tensión permiten que la caja tenga paredes delgadas de acero resistente, lo que reduce peso, mejora resistencia a impactos y prolonga la vida útil. Y este es el Velaz bielorruso 75710, un camión monstruo, el más grande del mundo. Es capaz de transportar 450 toneladas de carga de una sola vez. La longitud de este gigante alcanza los 20 metros, la altura es de 8.16 metros y el ancho es de 9.87 metros. 2 motores diésel y tracción en las 4 ruedas dan a esta máquina hasta 8.500 caballos de fuerza. Cada llanta neumática sin cámara soporta hasta 102 toneladas. En este enorme camión se instaló una transmisión diésel eléctrica. 2 motores diésel de 16 cilindros activan un generador que suministra electricidad a 4 motores eléctricos. El consumo de combustible es de apenas unos miserables 1.300 litros por cada 100 kilómetros. Este es el dron japonés Komatsu, con motor de 2.700 caballos de fuerza y capaz de moverse igual de rápido hacia adelante y atrás. Tracción en las 4 ruedas y control tanto de la dirección como de la rotación de las 4 ruedas. Estas opciones reducen el tiempo para colocar el camión volquete en carga y descarga y minimizan los trabajos de desmonte, ya que no es necesario girar el vehículo. La transmisión está compuesta por 4 motores eléctricos, un freno dinámico, reductores de rueda modificados y un generador. La capacidad de carga del camión volquete autónomo es de 230 toneladas y su peso operativo de 416 toneladas es el primer camión volquete con transmisión electromecánica. También tiene un camión autónomo, ni siquiera tiene una cabina tradicional. El camión es operado por un sistema inteligente vinculado al sistema logístico. De esta manera, recibe instrucciones precisas sobre cuánta carga, a dónde y cuándo debe entregarse para que la producción no se detenga. Un conjunto completo de cámaras, radares y sensores permite encontrar fácilmente el camino, moviéndose en la dirección indicada.
La ausencia de cabina permitió reducir considerablemente la altura del camión, por lo que cargarlo se volvió mucho más sencillo. No es eléctrico, sino que tiene un motor de combustión interna y emite un mínimo de sustancias nocivas a la atmósfera, ya que funciona con biocombustible renovable. En toda la historia de la construcción de automóviles, que ya cuenta con casi 250 años y que comenzó con un par de máquinas de vapor, los automóviles han cambiado hasta volverse irreconocibles. En estos años cambiaron muchas marcas de autos, cientos de miles de modelos y tendencias de moda. Sin embargo, muchas ideas de los ingenieros nunca se hicieron realidad. Algunos autos concepto eran una locura incluso para su época, y otros encontraron su lugar décadas después. Hoy conozcamos 16 conceptos sorprendentes de autos del siglo pasado y del actual. ¿Qué pudimos ver en las carreteras y qué más falta por ver? Hoy en día todo el mercado automotriz se puede dividir en 4 partes: autos japoneses, americanos, europeos y rusos. Pero hoy empezaremos con los dioses, los paquetes eléctricos, el lujo, el terciopelo y la tecnología. El mercado automotriz japonés. Veamos los autos concepto del líder del mercado japonés. En los años 60 y 70, las compañías automotrices se volvieron lo suficientemente ricas como para invertir no solo en la producción en serie, sino también en dar rienda suelta a las ideas más locas de sus ingenieros. En esos años lanzaron toda una línea de autos experimentales. Estos autos se designaban como... El primero en destacar en esta línea fue un antepasado de la Budoshei, donde por primera vez se usó tracción delantera. Este es un ejemplar curioso. Y este es un concepto que se adelantó mucho a su tiempo, ya que fue uno de los primeros autos eléctricos. Este pequeño monstruo de 3 ruedas apenas parecía un auto y no impresionó al público de la época. Para cerrar esta línea, lo haremos con un auténtico auto de carreras. Este ejemplar claramente planeaba participar en carreras y lo demostraba con su apariencia. Declaración de victoria: motor 5 de 450 caballos, frenos de disco, diseño aerodinámico. La victoria estaba garantizada. Pero, lamentablemente, el bólido nunca se produjo. Ahora vamos con otro participante, esta vez de otra compañía. Y este fue un verdadero auto de exhibición. En los años 80, el estándar mundial de belleza automotriz era... Y los japoneses hacían todo lo posible por imitar la moda europea. Y la compañía hizo una jugada acertada. Encargaron el diseño del futuro modelo a un taller italiano. Pero el auto conceptual fue equipado con un motor V6 demasiado débil, que no podía competir con el potente V12. La apariencia inusual se diseñó para mejorar la velocidad. Carrocería en cuña y ranuras especiales a lo largo de ella. Aún así, el concepto fracasó y el automóvil solo existió en imágenes. ¿Qué autos sorprendentes desarrollan hoy en Japón? La tendencia principal entre los japoneses hoy en día es intentar revivir los autos icónicos de los años 90 en una nueva y moderna apariencia. Por ejemplo, la fábrica de Nissan presentó 2 autos concepto de la serie Renacimiento de la Leyenda y... La historia de los Z se volvió legendaria para la compañía. Cada modelo de esta serie se volvía de culto, pero no está claro si el nuevo concepto lo logrará. Potente motor V6 turbo con 400 caballos de fuerza, pero el exterior es inferior a modelos mayores. ¿Y qué tal le va al GT-R? En la gama del GT-R solo hay un modelo, pero de inmediato se convirtió en una leyenda y en el símbolo de la fábrica. Todo esto gracias a la línea de autos que lo originaron, es decir, el Nissan Skyline. Seguro que has visto a un par de sus representantes en la saga de películas Rápidos y Furiosos. Así que, hoy en día, la continuación de este modelo icónico será este híbrido. En este modelo, al igual que en el anterior, el motor es de 6 cilindros, pero ahora va a desarrollar nada menos que 720 caballos semihíbridos. Dejemos el pasado y volvamos al auto futurista de otro gigante japonés. Su concepto demuestra el máximo de innovaciones que la marca planea implementar en sus modelos para el año 2025. Aquí hay un volante cuadrado de carreras, un tablero de instrumentos completamente táctil, una consola, una extraña silueta espacial de forma aerodinámica y sistemas electrónicos que requieren un esfuerzo mínimo por parte del conductor.
y por supuesto un motor eléctrico de 544 caballos de fuerza. Este es un gran ejemplo de cómo las tecnologías más avanzadas y nuevas soluciones de diseño pronto llenarán el mercado automotriz. Pasemos del mundo de la tecnología japonesa al mundo de la potencia y masculinidad estadounidense. El mercado automotriz estadounidense siempre ha priorizado motores potentes y diseños robustos. Un ejemplo son los conocidos Mustang y Charger. Sin embargo, sus ingenieros también realizaron varios experimentos con el diseño de los autos. Dos extremadamente futuristas. Una pickup futurista de los años 60 en 1964. Varios entusiastas de los autos, con el apoyo de la compañía, decidieron construir un automóvil inusual basado en una pickup. Removieron la cabina original y construyeron otra con la puerta trasera de una vagoneta del escuadrón. La pickup tiene un panel frontal giratorio y un parabrisas que se levanta en vez de puertas laterales. En lugar de un volante tenía un timón. Instalaron un motor 6 cilindros en línea de 2.8 litros en la pickup, movido hacia atrás en la zona de carga cubierta. Las luces traseras estaban bajo un panel ancho de madera y se reflejaban con espejos. Esta extraña construcción tenía solo 174 caballos de fuerza y se fabricó durante 3 años. Llegó a la exhibición en Detroit, donde obtuvo 9 premios y mucha simpatía del público por su aspecto inusual. La camioneta también llamó la atención de una empresa que propuso hacer una maqueta a escala y lanzarla en la primera serie, que salió en 1968. Y así pasó que los juguetes de este auto sí llegaron a la línea de producción, pero el auto real no. Otro concepto inusual fue el representante de la clase de lujo, específicamente del año 1959. Este auto parece una mezcla del Batimóvil y los mejores de Agentes 007 fue un experimento en el uso de un estilo futurista y tecnologías por parte de la compañía, y fue el último desarrollo del legendario diseñador Harley Earl. El Ciclón tenía un techo de plástico transparente que se ajustaba al parabrisas panorámico y ofrecía una vista completa de 360 grados. El techo se levantaba solo al abrir una puerta y se deslizaba a la cajuela, donde reposaba sobre cojines inflables. Además, el auto estaba equipado con un dispositivo de radar ubicado en 2 conos negros situados en la parte delantera del vehículo. La función de este dispositivo era escanear el camino y advertir al conductor sobre obstáculos en la vía y posibles colisiones. El dispositivo emitía una señal sonora y luminosa especial cuando había un peligro cercano. América sabe adelantarse a su tiempo. Actualmente, los fabricantes de autos estadounidenses están rezagados frente al mundo. Lograrán sorprender a los aficionados. Se puede sorprender con un contenido nuevo en una portada vieja. Por ejemplo, el Mustang eléctrico, que por fuera casi no se diferencia de todos sus predecesores a gasolina. Sí, los estadounidenses son fieles a sus diseños clásicos, casi como la industria automotriz rusa. Por eso, sobre la base del coupé estándar, se creó este concepto eléctrico. Tendrá 912 caballos de fuerza, lo que todavía lo convierte, sin duda, en un auto genial y potente, pero definitivamente no sorprendente. Pero hay otro concepto que puede sorprenderte mucho más. Y es un sedán de lujo. Quizás sea el primer auto estadounidense en los últimos 50 años que no mantiene el diseño clásico de esta marca. Y la característica principal aquí no es un motor grande y potente como solemos esperar de los estadounidenses, sino una enorme pantalla multimedia ubicada a lo largo del tablero del auto. El tiempo y la moda hacen que lo clásico luzca diferente. Los japoneses buscan tecnología, mientras que los estadounidenses quieren preservar lo clásico en un entorno cambiante. ¿Y qué pasa con los europeos? Las ideas sobre ellos varían mucho. Los Ferrari son rápidos y apasionados, los Mercedes imponentes y agresivos, y hay muchas otras marcas populares. Pero ¿de quiénes fueron los conceptos que sacudieron este mundo? Y me gustaría empezar con un extraño vehículo mitad auto, mitad motocicleta o ciclomotor, que además es primo de uno que todos conocen. Y es este.
Sí, los italianos son apasionados y peculiares tanto en su comportamiento como en el diseño de autos. Esto no es un coche ni una motocicleta, sino una sorprendente síntesis de ambos tipos de vehículos, que debía convertirse en un auto para pasear. Este prototipo fue desarrollado sobre el chasis y los componentes del motociclo OT de serie. El auto conceptual recibió una posición de conducción tradicional y una estructura de asientos acorde, el diseño de las ruedas, el volante y los manubrios. Pero eso no es lo más sorprendente. El vehículo podía transportar hasta 9 personas, y cada una tenía una manija personal para sujetarse y un cinturón personal para asegurarse de no salir del auto antes de tiempo. Era un prototipo funcional con motor de un modelo de carreras de 134 caballos de fuerza. Las manijas y los cinturones definitivamente serán útiles. El próximo invitado es la minivan Berton Lamborghini Genesis. Primero, es un Lamborghini. Segundo, es una minivan. Si esa combinación aún no te ha sorprendido, entonces échale un vistazo a su apariencia. Puertas delanteras tipo ala de gaviota corredizas, traseras, carrocería de 2 metros de ancho, asientos giran 180 grados, interior de alcántara roja y beige. Si eso tampoco te sorprendió, aquí tienes sus especificaciones técnicas. Un motor de 461 caballos de fuerza tomado prestado del Lamborghini Countach. Los ingenieros optaron por una caja de cambios con relaciones cortas, lo que impedía que la minivan familiar aprovechara toda su potencia en la carretera. Quizás por eso el auto nunca salió. Si un coche no es rápido, no es un Lamborghini. Los estándares y aspiraciones europeos de hoy en día son muy diferentes de lo que podíamos ver en los autos concepto de los años 80. Y ahora lo van a comprobar ustedes mismos. Y el primero que se les presentará será un verdadero hombre de negocios en el mundo. El auto Mercedes-Benz Vision AVTR, pero su apariencia es completamente diferente a los modelos típicos de esta marca. En primer lugar, es un vehículo eléctrico autónomo y, como afirma el propio auto, apunta muy lejos hacia el futuro para despertar nuestra imaginación, tal como lo hacen las buenas películas de ciencia ficción. La batería de grafeno no contiene elementos tóxicos y costosos como el níquel y el cobalto. Se carga en 15 minutos y siempre está lista para ser reciclada. La autonomía supera los 700 kilómetros. En tercer lugar, el automóvil reconoce a los conductores y pasajeros por su respiración y luego monitorea su estado emocional. No necesitas psicólogo ni tranquilizantes. En cuarto lugar, este Mercedes tiene 476 caballos de fuerza. Cada rueda puede ser controlada por separado. El auto incluso puede moverse de lado, realizando el movimiento de cangrejo. Este es el concepto más impresionante y sorprendente en todos los aspectos. Y parece que después de un concepto tan potente, ya nadie podrá sorprendernos, pero no es así. Les presento, o como también lo llaman, esto es simplemente una SUV deportiva. La fábrica decidió intentar de nuevo en los prestigiosos Rally Raids, enviando un auto deportivo todoterreno especialmente construido para ello. El auto tiene motor turbo de 2 litros y 480 caballos de fuerza. Oficialmente se declara que es en este nivel donde se mantiene el equilibrio entre potencia y confiabilidad en la carrera, ya que teóricamente el mismo motor puede ser potenciado hasta 600 caballos de fuerza. Para los más atrevidos podrán hacer este monstruo más potente, pero también más peligroso para ustedes. Es poco probable que la gente común conozca ese concepto, así que solo podremos admirarlo en el desierto. En los campeonatos mundiales de rally, resultados intermedios. Los japoneses representan estilo y modernidad electrónica. Los estadounidenses ven lo nuevo como algo viejo olvidado. Los europeos buscan sorprender y agitar. ¿Qué pueden ofrecer las fábricas automotrices rusas ahora? Y me gustaría empezar con un concepto que más adelante nuestros ingenieros le robaron al famoso y despreciable Sonda. Les presento el Moskvich G2. El nombre no es el más atractivo, pero su concepto es realmente sorprendente. Este auto fue creado en 1959 como un automóvil de carreras récord con el motor ubicado en la parte trasera. Casi como un Porsche, la carrocería tenía una forma aerodinámica para alcanzar mayor velocidad. El auto tenía motor de 75 caballos, chasis trasero y suspensión delantera independiente. Aunque tenía poca potencia, este bólido alcanzaba una velocidad máxima de 223 kilómetros por hora. Especialmente para esas velocidades y cargas, la carrocería fue fabricada de aluminio y además tenía formas aerodinámicas. Este concepto logró otorgar a sus creadores 3 récords de velocidad a nivel nacional.
Durante varios años incluso participó en competencias, pero con el tiempo fue dado de baja y olvidado. El siguiente participante puede confundirte. Este es el auto deportivo ZIS 112 y cuesta distinguir si es un coche o un avión. En los años 1950, Rusia y Estados Unidos competían en todo, desde el espacio hasta la fabricación de autos. Los ingenieros soviéticos, inspirados por el auto conceptual estadounidense OT, crearon su propio monstruo, el ZIS 112. El auto pesaba casi 3 toneladas, pero su motor de serie de 140 caballos no movía ese pesado vehículo. Con el tiempo, la potencia llegó a un récord de 182 caballos de fuerza, lo que permitía que el auto alcanzara hasta 200 kilómetros por hora. Consumía 35 litros de gasolina cada 100 kilómetros, por eso tenía un tanque de 220 litros para competir en carreras. Además de estas dificultades, en las competencias el auto tenía una tapa de plástico que no permitía al piloto respirar bien durante las carreras. Y por más que los ingenieros trabajaron en mejorar este auto conceptual, en 1956 fue reemplazado por otros modelos más exitosos. Durante la era soviética, la carrera armamentista impulsaba a todas las industrias. Hoy los tiempos son distintos. ¿Y qué puede ofrecernos hoy la industria automotriz rusa? Como no tenemos avances revolucionarios ni autos impactantes, al menos sonriamos y llamemos su atención. El auto eléctrico de producción Kama 1, o para decirlo más sencillo, el AKK de 2023 a 2024. La fábrica de Kamas promete lanzar una AKU actualizada y completamente moderna. Si la idea original de esta carrocería era que el automóvil fuera cómodo para personas con discapacidades, esta versión de transporte eléctrico ecológico se presenta como un auto para car sharing. El concepto de la lesión renal aguda se presentó en el año 2020. La autonomía con un motor eléctrico de 80.000 vatios en el eje trasero es de hasta 250 kilómetros y la potencia será de hasta 218 caballos de fuerza. Objetivamente, este concepto no es tan malo y definitivamente no es tan malo como su predecesor. Cerramos la lista de autos conceptos sorprendentes con un desarrollo que parece de ciencia ficción, el auto eléctrico autónomo de Sber. Sí, el famoso Banco Verde no solo tiene tarjetas, sino también su propia empresa para el desarrollo y producción de varios inventos, incluidos automóviles. FLIP está construido sobre una plataforma eléctrica desarrollada por la propia empresa. La plataforma es impulsada por un motor eléctrico y su fuente de energía es un módulo de baterías intercambiables. En el automóvil faltan el asiento del conductor, el cofre y el espacio para motor y transmisión. Aunque su tamaño es similar al de un auto mediano, el FLIP tiene mucho más espacio interior. Por ahora, este concepto todavía está en pruebas, pero la empresa ya lo llama el taxi seguro del futuro. Veamos cómo será si este concepto se hace realidad junto con el car sharing de Kamas. Muchas personas no creen en los vehículos autónomos y argumentan que nunca circularán masivamente ni reemplazarán a los conductores humanos. Y en general, los vehículos autónomos son algo de ciencia ficción, especialmente en Rusia, donde ni siquiera hay muchas carreteras en buen estado. ¿Pero es realmente así? Analizaremos los mitos más populares sobre este tema. Mito número 1. Los vehículos autónomos no podrán circular sin. Probablemente, este es el estereotipo más común. Los vehículos autónomos necesitan internet rápido de quinta generación, y sin este tipo de conexión, los autos autónomos no podrán circular. Los vehículos autónomos en Rusia y otros países funcionan bien sin 5G. Este estándar de comunicación no se usa en Waymo, Yandex ni Tesla. Cada una de estas compañías ha sacado sus propios vehículos autónomos a las vías públicas en modo de prueba. Cada una tiene viajes documentados con personas que no manejaban el auto. Y todo esto sin internet rápido, pero con radares, lidares y equipo esencial para vehículos autónomos. Actualmente no existe un estándar único para la construcción de vehículos autónomos. Quizá algún desarrollador realmente cree soluciones eficaces usando esto, pero por ahora no existe una necesidad real. El 5G no es en absoluto una tecnología obligatoria para que las máquinas funcionen correctamente. Además, ni siquiera lo necesitan mucho, ya que proporciona datos que no son muy precisos. El margen de error puede ser de hasta varias decenas de metros, especialmente en áreas urbanas densamente edificadas. Para los vehículos autónomos es inaceptable depender de soluciones improvisadas. Por ello, los fabricantes suelen usarlo solo como dato auxiliar, prefiriendo sensores, cámaras, radares, lidares y mapas de alta precisión como fuentes principales.
Además, crearlas y mantenerlas no es difícil, pues los mismos vehículos autónomos las actualizan. Sumemos a esto el hecho de que hay una tendencia de cierto intercambio de tecnologías, lo que acelera significativamente el desarrollo de toda la industria. Tesla de Elon Musk está dispuesta a compartir sus desarrollos en vehículos autónomos con sus competidores. Musk declaró que sería genial licenciar los desarrollos en el área de conducción autónoma para otras empresas, incluidas las competidoras. La nueva versión del conjunto de asistentes de la marca, llamada así, debutará con la pickup de producción en serie y debería tener aproximadamente 4 veces más capacidades que la actual. Por ahora, no se habla de convertir los desarrollos en software de código abierto, es decir, de organizar el acceso general al software. Elon Musk afirmó que desarrollar un sistema así es muy costoso, por lo que hay que financiarlo de algún modo. Sin embargo, se considera que los gastos en la adquisición de la licencia, en cualquier caso, permitirán ahorrar a los fabricantes que aún no tienen sus propios pilotos automáticos. Estos gastos serán incomparablemente menores que financiar desarrollos propios. Y aquí hay otro ejemplo nacional. Yandex publicó el conjunto de datos más grande del mundo, recopilado por autos autónomos, que se utiliza para el aprendizaje automático de los sistemas de vehículos no tripulados. Son grabaciones de 1.600 horas de movimiento de los vehículos autónomos de Yandex, que circularon por Rusia, Israel y Estados Unidos. Estos datos se dividen en 600.000 fragmentos de viajes de vehículos autónomos y su información está anonimizada. Es decir, en los videos publicados de acceso abierto no se ven las placas de otros autos ni los rostros de los peatones. Los fragmentos incluyen mapas precisos, trayectorias de otros participantes, ubicación, velocidad y aceleración. Así, el conjunto de datos publicado incluye lo necesario para resolver el problema del desplazamiento de datos en aprendizaje automático, que es el desplazamiento de datos. Imagina una situación sencilla. Obtuviste tu licencia de conducir en verano, aprendiste a manejar bien en asfalto seco y te sientes seguro al volante. Pero llega el invierno, las carreteras se vuelven resbaladizas, las marcas viales se ven peor bajo la nieve y los conductores de otros autos se comportan de manera muy diferente a como lo hacen en verano. Y tienes que adaptar tus habilidades a las nuevas y más difíciles condiciones. Los autos autónomos tienen que resolver los mismos problemas, y el aprendizaje automático ayuda a manejarlos, ya que predice la situación en la carretera basándose en el conocimiento acumulado. Por ejemplo, este es el mismo cruce en Moscú en verano e invierno. En verano, los conductores pasan más rápido y hacen maniobras arriesgadas, pero en invierno, con nieve, todos son más cautelosos. Por lo tanto, el modelo de comportamiento usado en verano será menos efectivo en invierno y debe adaptarse. Otro ejemplo es conducir en diferentes ciudades. Un fragmento fue grabado en Ann Arbor, Michigan, y otro en Moscú. Es clara la diferencia en la cantidad de autos y en la forma de conducir. En esta situación, el vehículo autónomo debe adaptarse mediante aprendizaje automático. Mito número 2. Las largas distancias impedirán la rápida expansión de los vehículos autónomos. El segundo estereotipo más común es que los vehículos autónomos no podrán recorrer largas distancias en Rusia. Los escépticos ven el problema en que todos los vehículos autónomos en el futuro serán exclusivamente eléctricos. Por lo tanto, no tendrán suficiente carga de batería para largas distancias y construir la cantidad necesaria de estaciones de carga en nuestro país sería demasiado difícil. En realidad, muchas empresas que desarrollan vehículos autónomos tienen en su arsenal autos híbridos y de gasolina, los cuales resuelven este problema. Los vehículos autónomos no tienen que ser eléctricos. A diferencia de lo que muchos creen, las grandes distancias pueden impulsar el avance de los vehículos autónomos. El transporte de carga es una manera en que los vehículos autónomos pueden desarrollarse. En tecnología, los camiones autónomos han avanzado más que los autos particulares. Los tractocamiones ya pueden viajar en caravana y el nivel de automatización del transporte de carga permite afirmar que pronto habrá soluciones en serie. Mito número 3. Los vehículos autónomos siempre serán más caros que los autos convencionales. Sin duda, un auto autónomo por ahora es mucho más caro que uno convencional, y durante algún tiempo la diferencia de precio seguramente se mantendrá. Cuando los vehículos totalmente autónomos circulen en carreteras, su mantenimiento costará lo mismo que un auto convencional más el salario del conductor. Y con el tiempo incluso podría volverse más barato. El director general de la empresa de vehículos autónomos, John Krafcik, reveló en una entrevista el posible costo de cada auto. Si equipamos una minivan o un L-Play eléctrico con nuestros sensores y computadoras, no costará más que un Mercedes-Benz clase S medianamente equipado.
Mito número 4. Las leyes nunca permitirán que los vehículos autónomos circulen por sí solos. La legalidad de los vehículos autónomos necesita discutirse aparte, aunque más países como Rusia, Estados Unidos, Finlandia, Singapur y China los están legalizando en condiciones normales. En algunas regiones y en otros países, los vehículos autónomos ya son legales. Analicemos esto a detalle. Por ejemplo, aquí en este mapa está el Singapur autónomo. Actualmente, 1000 kilómetros de carreteras en el oeste del país, una décima parte de todas las calles de Singapur, están abiertas para pruebas libres de vehículos autónomos. Y para el año 2022, el gobierno planea lanzar un servicio regular de autobuses autónomos en 3 distritos de la ciudad. Al mismo tiempo, el gobierno organizó un programa de recapacitación para 100 conductores de autobuses. Ellos tuvieron la oportunidad de adquirir habilidades como ingenieros de seguridad para vehículos autónomos. A diferencia de los países grandes, donde los fabricantes priorizaron el transporte de carga autónomo y robotaxis, Singapur se centró en el transporte público sin conductor. En una ciudad-estado pequeña no se requieren viajes largos y la densidad de edificios impide estacionamientos. Por eso, Singapur desalienta tener transporte personal, sea de gasolina o eléctrico, con altos impuestos. Al menos, ese es el objetivo a largo plazo del programa A cualquier punto en 45 minutos que anunció la ciudad. La posibilidad de llegar de cualquier punto A cualquier punto B en Singapur en 45 minutos debe convertirse en realidad para el año 2040. Los drones públicos ayudarán a este objetivo. Noruega, por ejemplo, ya los usa en la práctica, aunque solo en escenarios simples. En este momento, en la capital del país, Oslo, funcionan 3 rutas cortas donde circulan autobuses autónomos en modo de prueba. Hace poco, la velocidad máxima subió de 16 a 20 km/h, y pronto se planea llegar a 25 km/h. Otro escenario sencillo en el que se utiliza transporte autónomo se implementó en el aeropuerto de Oslo. Aquí, cada día entran en servicio quitanieves autónomos que retiran la nieve y el hielo de las pistas de aterrizaje y despegue. Varios camiones autónomos circulan en las empresas mineras en el norte del país. Ellos transportan cargas desde las minas hasta las estaciones de tren y de regreso, en una ruta de aproximadamente 5 kilómetros. Y también en Noruega hay transbordadores autónomos. Operan de manera regular en los fiordos. Pequeñas embarcaciones de carga transportan mercancías de manera autónoma en los puertos. Veamos otros 2 países escandinavos, Suecia y Finlandia. La educación en ingeniería de calidad y años de trabajo de empresas tecnológicas han generado en los países escandinavos condiciones ideales para desarrollar el transporte sin conductores. La startup sueca diseñó una línea de camiones autónomos destinados a diferentes tareas, desde rutas cortas hasta viajes por carretera. La compañía ya genera ingresos, aunque aún no por vehículos autónomos, sino por camiones eléctricos conducidos por personas. La startup finlandesa se asoció con una empresa japonesa para desarrollar un autobús autónomo que se prueba en Espoo, cerca de Helsinki. En Suecia hay límites de velocidad especiales para autos sin conductor, a diferencia de otros países donde las leyes no distinguen entre vehículos autónomos y conducidos por personas, aunque en realidad son relativamente permisivos. Aquí, estos vehículos pueden ir hasta 80 km/h. En la cabina debe haber un operador, pero tiene derecho a no tocar el volante. Y en Finlandia, las pruebas de vehículos autónomos están permitidas en todas partes. Olvídate de las normativas, de los lugares y zonas especiales para vehículos autónomos. Todo el país de América se convirtió en un campo de pruebas. Lo principal que hay que saber es que Estados Unidos no firmó la Convención de Viena sobre la circulación vial, de 1968. Esa es la misma convención que obliga al conductor a estar dentro del auto mientras está en movimiento y que impide las pruebas de vehículos autónomos. En muchos países, Estados Unidos no asumió esas obligaciones, por eso ahora puede poner vehículos autónomos en las calles, como ocurre allá. En varios estados, los autos autónomos ya pueden circular sin un ingeniero a bordo. Una parte significativa de las noticias mundiales sobre la creación y prueba de vehículos autónomos proviene precisamente de Estados Unidos. Aquí se prueban más de 1000 autos autónomos e incluso ya se están lanzando los primeros servicios de robotaxi. En las carreteras de varios estados se pueden encontrar autos autónomos de los desarrolladores más exitosos de diferentes países del mundo, que se separaron de empresas como la china y la rusa Yandex.
Las startups estadounidenses en este sector ya superan el centenar. Tan solo en California, en el año 2019, se probaron casi 700 autos autónomos de Waymo, General Motors Cruise, las chinas Baidu Autox, Pony Inteligencia Artificial B-Ride y muchas otras compañías. 5 fabricantes pueden hacer pruebas sin conductor de seguridad en el estado: Waymo, Nuro, JM Cruise, Sox y Autox. Los servicios de taxi autónomo son otra historia aparte. Por ahora, solo en Estados Unidos existe un servicio comercial público que opera en modo completamente autónomo, sin un conductor de seguridad, en el interior de un robotaxi en los suburbios de Phoenix, Corea del Sur. Aquí, las carreteras inteligentes son un proyecto nacional. Además de la cartografía, las autoridades planean proporcionar comunicación inalámbrica entre los vehículos y la carretera a lo largo de todo el trayecto, un sistema integrado de gestión del tráfico para prevenir accidentes y eliminar las restricciones legales para el uso de vehículos autónomos. Para el año 2030, los 110.000 kilómetros de carreteras de Corea del Sur estarán cartografiados. El proyecto nacional también establece objetivos en cuanto al número de vehículos autónomos en las calles. Para 2025, el 9% de los autos vendidos en el país debe tener automatización parcial o total, y para 2030 esta proporción debe subir al 54%. Corea del Sur incentiva a fabricantes a desarrollar vehículos autónomos junto a sus carreteras. Las autoridades de la República crearon la Alianza Industrial para el Transporte del Futuro, que incluye a los principales fabricantes de autos y equipos. La empresa clave empezó a trabajar en varias áreas simultáneamente. Este es un conocido proyecto conjunto en Rusia con Yandex y una inversión de $1.600 millones, así como desarrollos conjuntos con la empresa y otros emprendimientos. ¿Y qué pasa con China? En pocas palabras, robotaxis gratuitos y caos en las calles. China es reconocida como pionera en la regulación de vehículos autónomos y fue de los primeros países en implementar una norma unificada para su circulación nacional. Las empresas locales participan en crear vehículos autónomos. Por ejemplo, el mayor buscador, Baidu, presentó en su conferencia anual un prototipo de automóvil en el que en principio no existe el puesto de conductor. El concepto era una cápsula autónoma con puertas tipo ala de gaviota y una gran pantalla, un sistema multimedia en el lugar del tablero tradicional y los controles. En lugar de un conductor, el control está a cargo del nuevo chip Kunlun 2, que cuenta con inteligencia artificial. En total, en China hay más de 30 empresas que desarrollan vehículos autónomos. Ni el coronavirus los detuvo. Solo en los primeros meses de 2020, al menos 10 startups chinas recibieron nuevas rondas de financiamiento. Una de las áreas más populares es el robotaxi. Prácticamente cada gran desarrollador tiene su propio servicio de robotaxi. En 2020, una startup obtuvo permiso de las autoridades de Shanghái para usar 100 vehículos autónomos y transportar pasajeros. Al principio, en estos autos necesariamente debe estar presente un operador, pero no está obligado a conducir el vehículo. Basta con que esté presente. Actualmente, el servicio funciona en modo de prueba y por orden de la alcaldía de Shanghái, los viajes para los pasajeros son gratuitos. China también interesa a los desarrolladores porque el tráfico local es diferente al europeo y al estadounidense. Aquí hay muchos más peatones y motocicletas en las calles. Eso es exactamente lo que necesita la computadora que controla el automóvil. Para aprender a conducir correctamente, el sistema necesita casos complejos. Rusia, desde el punto de vista tecnológico, no estamos tan mal. En septiembre de 2020, Yandex separó su negocio de vehículos autónomos en una estructura independiente llamada Yandex Self-Driving Group. La flota de vehículos autónomos de la compañía llegó a 160 unidades. En Innopolis, una ciudad en Tartaristán, funcionan como robotaxis. Es el primer servicio de este tipo en Europa y el segundo en el mundo. En Skolkovo, vehículos autónomos reparten y en Moscú circulan autos con ingenieros al volante. También hay logros de KAMAZ, el autobús eléctrico autónomo Shuttle, el camión autónomo Shelnok con una capacidad de carga de 10 toneladas y la versión autónoma ya en funcionamiento del KAMAZ Neo que circula por la Universidad Nazarbayev en Nur-Sultán, Kazajistán. En el Hospital Municipal de Moscú circula un vehículo autónomo basado en un Ford Focus, creado por Innovaciones de Moscú y el Instituto Mostrans-Projekt. El vehículo reparte medicamentos y análisis, minimizando el contacto de los trabajadores de la salud con sustancias potencialmente peligrosas. Y los quitanieves autónomos, mini tractores Agrobot, funcionan en Rusia desde el invierno de 2018.
En cuanto a la legislación, todo, como se dice, todavía está en proceso. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y la Asociación de Transporte y Logística Digital preparan una solicitud para crear corredores logísticos autónomos bajo regímenes legales experimentales. La implementación del proyecto, aprobado por el gobierno de Rusia como zonas de pruebas digitales, permitirá iniciar en 2022 pruebas piloto de camiones autónomos en la autopista M11-Neva. Este será el primer paso para su uso comercial a gran escala en la autopista entre Moscú y San Petersburgo. A partir del año 2024 y con el inicio de los transportes autónomos entre Asia y Europa para el año 2030. Mito 5. La tecnología de vehículos autónomos es compleja y no estará lista pronto. Existen 6 niveles de autonomía en automóviles. El nivel 0 es totalmente controlado por una persona y el 6 no requiere intervención humana. Ese es el vehículo autónomo perfecto del futuro. Actualmente, todos los vehículos autónomos están entre el segundo y el tercer nivel. Para alcanzar el máximo nivel y superar a los autos convencionales con conductores, los vehículos autónomos aún deben aprender mucho, como desplazarse en grandes ciudades en hora pico, donde pueden surgir innumerables imprevistos. Por eso, los vehículos autónomos aún se prueban en varios terrenos y ciudades con diferentes poblaciones. Pero las grandes corporaciones siguen impulsando el mercado de los vehículos autónomos. Por ejemplo, en enero, invirtieron $2.000 millones en Cruise, una startup que desarrolla taxis autónomos. Este es solo uno de los ejemplos. Parece que pronto las discusiones sobre teléfonos inteligentes quedarán atrás y ahora todos debatirán sobre qué vehículo autónomo es mejor. La corporación china tiene la intención de entrar al mercado de autos autónomos antes y está lista para invertir $1.500 millones en este proyecto. Por su parte, la compañía estadounidense de la manzana se está preparando para presentar su auto eléctrico para el año 2025. Preparativos avanzan rápido. Recientemente se informó sobre la incorporación del ex alto directivo Ulrich Kranz. Él desarrollará la división automotriz de la compañía estadounidense. Bajo la dirección de Kranz salieron al mercado un auto eléctrico y el híbrido 8. Él trabajó con los bávaros durante 30 años. Trabajará bajo la dirección de Doug Field, ex responsable del proyecto en Tesla. Así que en los próximos años nos espera una carrera tecnológica en el transporte autónomo. El futuro ya está muy cerca, porque la tecnología no se desarrolla en un segundo, sino que poco a poco, pero de manera inevitable, se integra en nuestra vida. ¿Quién asegura que alguien es más confiable que un vehículo autónomo? Un automóvil autónomo carece de emociones, estrés, puntos ciegos y atención selectiva. Por ejemplo, una persona puede concentrarse en el espejo lateral y no notar lo que sucede justo frente al cofre. Un automóvil autónomo está diseñado para ver y analizar todo lo que ocurre a su alrededor simultáneamente. Las escaleras eléctricas y elevadores son vehículos autónomos sencillos. Sin embargo, a nadie le sorprenden las palabras en el metro. La escalera eléctrica es un medio técnico de mayor peligro. La gente se enoja al tener que subir o bajar escaleras detenidas usando sus piernas. Una cantidad notable de autos autónomos en las carreteras puede influir en la cultura de manejo en general. El estilo de conducción de las personas está determinado en gran medida por el entorno específico. Si en la ciudad es común manejar agresivo y violar reglas, conducir 20 kilómetros sobre el límite se vuelve normal. Pero recuerden, si alguna vez estuvieron en una ciudad donde no es común exceder la velocidad, por ejemplo, cuando viajaron a Bielorrusia o Finlandia, rápido, el estilo de manejo tranquilo en un lugar nuevo se vuelve habitual y el habitante de la metrópoli se adapta. Los robots conductores que respetan las reglas pueden crear ese ambiente. Así que en un par de años podría volverse completamente normal un taxi autónomo sin conductor. Lo principal es que el dron inteligente no olvide tramitar el seguro obligatorio de autos. O tal vez la posibilidad de comprar un auto autónomo en una agencia y decirle, llévame a casa, aparecerá dentro de unos 10 años, no antes. En los años 2010, la estrategia principal de los chinos era copiar marcas caras. Estos son algunos ejemplos muy conocidos y escandalosos. XM, que copió completamente al Range Rover inglés, Lefan 320, que es idéntico al Mini Cooper, o también el Soti SR9 en ese estilo. ¿Cómo están hoy los conceptos en el mercado chino en 2021? Primero, les presento un auto deportivo eléctrico.
Las baterías se colocan a los lados del automóvil para distribuir mejor el peso, y un gran difusor reemplaza el piso para mejorar la aerodinámica. Cada rueda está equipada con un motor eléctrico independiente con una caja de cambios, lo que en total ayuda a entregar una potencia de 1360 caballos de fuerza. El automóvil pesa un par de cientos de kilos menos que el otro, por lo que tiene una dinámica de aceleración sobresaliente, 2.7 segundos de 0 a 100 km por hora. Estas características ayudaron a convertirse en campeón entre los autos deportivos eléctricos en la famosa pista de Nürburgring. El siguiente representante de esta categoría fue que con solo su apariencia deja claro que su diseño fue realizado por italianos. Líneas increíbles al estilo Lamborghini, la posición central del piloto al estilo. 4 motores eléctricos con una potencia total de 1305 caballos de fuerza. En la aceleración de 0 a 100 km por hora, 4 motores eléctricos con una potencia total de 1305 caballos de fuerza. Este bólido supera a su competidor al acelerar de 0 a 100 km por hora en 2.5 segundos. Aunque todo esto, la autonomía de los motores eléctricos tampoco es baja, 1170 km con el tanque lleno. Otro proyecto exitoso, ahora con apoyo europeo, especialmente de los españoles, fue el hipercoche. La carrocería es un monocasco aerodinámico y el bólido viene en 2 versiones. El coupé de calle cuenta con 4 motores eléctricos y 1632 caballos de fuerza. El modelo de competición cuenta con un enorme alerón y 6 motores eléctricos, que en conjunto entregan 1020 caballos de fuerza, y el doble de par motor en newtons. Este ejemplar acelera de 0 a 100 en 2,6 segundos, lo que es un poco menos dinámico que el modelo anterior. Terminamos la reseña de los hiperdeportivos chinos con el ejemplar más inesperado, el Hongqi S9. En general, la compañía Hongqi es conocida por sus sedanes súper lujosos para funcionarios chinos, miembros del gobierno, en resumen, los llamados autos oficiales. Pero de repente un hiperdeportivo, y en la creación de esta obra maestra también se nota la mano de los maestros italianos de Audi, Seat y Alfa Romeo. El motor de 4 litros con 2 turbocompresores trabaja en conjunto con 3 motores eléctricos. En salida, la potencia total es de 1400 caballos, acelera de 0 a 100 en 1.9 segundos y alcanza más de 400 km/h. Parecería que es más impresionante y potente que todos los competidores, pero, como siempre, hay un pero. La autonomía en modo eléctrico es de 40 kilómetros. Por supuesto, todos estos hiperdeportivos claramente no son para simples mortales, pero también hay buenas noticias para los habitantes de las zonas rurales de China. Por ejemplo, NIO especificación 6 y especificación 8. Estos NIO no son para producción en serie. Esto es solo una declaración de grandes intenciones en este sentido por ahora. Crossover eléctrico de aluminio, 600 caballos y acelera de 0 a 100 en 5 segundos. Pero la solución más interesante en este modelo son las baterías intercambiables que se cargan fuera del propio automóvil. Aquí está otro crossover, el Viten de segunda generación, que se ha vuelto un gran competidor para NIO y ha atraído al comprador masivo por su diseño. La verdad es que los italianos ayudaron de nuevo a los chinos. La insignia 4.3 solo indica el tiempo que tarda en acelerar de 0 a 100 km por hora. Este crossover tiene varias versiones, eléctrica, híbrida y de gasolina. Todas difieren en precio y características. La versión híbrida más potente entrega casi 450 caballos de fuerza. Sin embargo, el gusto de los chinos por copiar no ha desaparecido, solo se ha transformado. Aquí hay un par de ejemplos. ORA es una empresa subsidiaria que presentó su concepto de auto eléctrico con temática felina, que recuerda vagamente a algo entre un Porsche Panamera y un Volkswagen Beetle, y en el interior encontrarás nada menos que otro modelo de la empresa ORA, esta vez con un nombre que claramente parece una variación de 4 puertas del Volkswagen Beetle, con un toque de Mini Cooper. A pesar de que es un concepto del año 2021, claramente fue creado bajo la influencia de la nostalgia del pasado. El auto tiene un aspecto totalmente retro y realmente parece un coche clásico. Lo que lo hace moderno es su motor eléctrico y un interior lleno de electrónica. Ahora pasemos a los coreanos. Ya en la década de 2010, los coreanos tenían ideas interesantes, por ejemplo, un híbrido que podía recorrer 1200 kilómetros sin repostar. O, por ejemplo, un auto de hidrógeno. O, como nos gusta decir aquí. En ese entonces, en 2010, era una idea avanzada, pero en 2021, los autos concepto de las marcas coreanas ya son totalmente capaces de competir con cualquiera.
Este OT está equipado con 2 motores eléctricos de 305 caballos de fuerza y una autonomía de 500 kilómetros. Los autos se presentarán en varias versiones con tracción trasera y total y estarán disponibles para la venta a partir de 2022. Además de su deportividad, el auto también estará equipado con todas las comodidades de la vida moderna. Un volante no convencional en forma de timón, rodeado de 6 pequeñas pantallas, que también sirve como teclas de acceso rápido para activar varios sistemas. Y este concepto es un prototipo no solo de un modelo específico, sino de toda la línea de hatchbacks deportivos para el futuro cercano. Este concepto está completamente orientado a la pista. El motor eléctrico de 810 caballos de fuerza acelera el auto de 0 a 100 en 3 segundos. Y aquí está el crossover tipo coupé autónomo. El concepto tiene un techo de 5 cristales, al estilo objeto volador no identificado, iluminación interactiva en la carrocería que reacciona a los objetos alrededor del auto y características secretas que aún no se revelan. La óptica frontal con este diseño inusual es utilizada por Kia y también por Hyundai, como en su crossover Vision T. También parece un visitante del superfuturo. Líneas toscas, arcos de rueda bien definidos y faros inusuales. Los coreanos también están experimentando con formas inusuales de autos, como por ejemplo los camiones. La compañía Hyundai presentó el camión conceptual Neptuno. El prototipo es un tractocamión semiautónomo que funciona con hidrógeno. Según los diseñadores coreanos, este concepto se inspiró en trenes de los años 30. El camión usa cámaras integradas en vez de espejos laterales, ayudando a eliminar los puntos ciegos. Aquí hay otro vehículo autónomo. El modelo, que se traduce como profecía, tiene formas aerodinámicas inusuales al estilo 911 y faros de píxeles. En el concepto se usan en las luces delanteras, traseras e integradas en el alerón. El auto tiene puertas opuestas que permiten acceder a 4 asientos, sin pilar central. Como el automóvil es autónomo, carece de controles tradicionales en la consola. En vez de volante, hay joysticks a los lados del asiento del conductor y el tablero fue sustituido por una pantalla digital que recorre todo el panel frontal. Así son los chinos y los coreanos. Al verlos, parece que el futuro que estamos acostumbrados a ver en las películas ya está muy cerca. Drones, carrocerías futuristas y ópticas, mucha electrónica. ¿Pero será que todo esto se volverá cotidiano tan pronto? Veamos. Para que la espera no sea tan larga, te sugerimos ver algunos de nuestros episodios. Gracias por vernos y nos vemos en el canal.